lo que nos va a asociar a priori es nuestra habilidad manual. ¿Sí? Habilidad manual para poder mover los instrumentos, ya sea de manera horaria o antihoraria, el un cuarto de vuelta y jala, que de hecho lo aprendimos durante el pregrado y probablemente lo usemos en nuestra vida cotidiana de la consulta, ¿ya? Independientemente de la técnica de instrumentación que tú vayas a usar en tu consultorio, ¿ya? Tiene que tener ciertos objetivos. Por ejemplo, que la preparación tenga conicidad en todos los planos. Dicho esto, porque los conductos no son rectos, no son cilíndricos. ¿Ya? Hay un artículo que me gusta mucho, que el alumno lo revise, de Paul Krasner, ya es casi un clásico, ¿no? Y él habla mucho sobre el formato externo del diente reproduce el formato interno. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tú tienes un diente en la mano extraído, y ese diente tú lo ves que es cónico, más ancho en la porción coronaria y va afinando hacia la zona apical, entonces ya tienes que pensar que tu preparación también tiene que ser de ese formato cónico, ¿de acuerdo? Eliminación del substrato, entonces, ¿qué entendemos por substrato? Entonces, me voy a remitir un poquito al tema de limpieza, ¿no? Y aquella frase famosa del profesor Schilder, ¿no? Cleaning and shaping, limpieza y conformación, que en dos frases resume de manera genial toda la terapia endodóntica. Nada más que hoy día, digamos, se la ve desde otra perspectiva. Nosotros hoy en día lo que hacemos es conformar para poder limpiar. El objetivo principal es limpieza del conducto. Entonces, substrato es pulpa viva, pulpa muerta, biofilm bacteriano, todo aquello que pueda generar contaminación en el conducto o que pueda generar una condición para que las bacterias puedan sobrevivir. ¿Ya? Entonces yo tengo que tratar de removerlo mecánicamente, físicamente, químicamente, con la mayor cantidad de armas que uno consiga tener para tener un conducto mucho más limpio. Y ahora la parte que a todo el mundo le gusta, o en todo caso a todo el mundo le preocupa, el ápice. Tengo que tener un batiente apical, una parada apical, y al momento de que tú diseñes esta parada apical, ya no la deformes. Entonces yo veo muchas veces conductometrías lindas, muy bien logradas, ¿ya? Y cuando veo la obturación final o cuando veo la conometría, pues no está igual. Y escuchabas a Phil Collins, hay una canción, eh, algo, algo pasó camino al cielo, ¿no? Algo pasó entre la conductometría y la conometría, entonces llamada preparación biomecánica o instrumentación. Entonces deformaron el foramen, no siguieron los predicados técnicos o simplemente no acompañamos la anatomía original. Entonces, vamos, ¿con qué podemos comenzar a preparar algo simple? ¿No? Entonces, técnicas que son un poco antiguas, por ejemplo, este crown down, que es básicamente, para que lo entendamos, el trabajar en sentido corona apical del instrumento más grueso al más delgado, de alguna manera mejoraba mucho este proceso de primero de neutralización del contenido necrotóxico de a pocos, ¿ya? Y así íbamos llegando poco a poquito con un instrumento más fino y más fino hasta la porción apical. Mejoraba mucho, digamos, en términos de neutralización. El inconveniente era que mucha cantidad de instrumentos, la secuencia había que aprendérsela bien, probable riesgo de que el instrumento fracture. Entonces, por ahí también apareció la técnica de Goering o Goering modificada, que ya era un poco más sencillo porque se hacía una apertura coronaria, un acceso con fresas de Gates Glidden, que es un instrumento bastante noble, bastante simple de utilizar, no necesita ningún equipamiento especial, pero teníamos que hacer este retroceso programado, ¿no? -1, -2, -3 milímetros desde el instrumento apical inicial. Y entonces venía otra vez aquel inconveniente, ¿no? Mucha cantidad de instrumentos, había que saberse la secuencia de memoria. Entonces, ahora, si yo necesitaba ensanchar un diámetro mayor del 25, ya estamos hablando de limas 30, 35, 40, que si lo estoy trabajando en acero, lo más probable es que ese instrumento o vaya a transportar o vaya a desviar y cometer un accidente. Entonces, de ahí escucho mucho este comentario cuando la gente quiere hacer un curso, doctor, no, yo no me gusta hacer endodoncia y quiero aprender porque tengo muchos problemas para instrumentar. Entonces, no, doctor, es un problema, los molares, las partes curvas. Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo a veces cuando la gente comienza a hacer endodoncia o cuando quiere hacer un upgrade en su trabajo clínico, es que a veces descuidamos un poquito cómo es que las limas funcionan. Y para entender esto de cinemática reciprocante, cinemática es movimiento. Entonces, debemos entender primero cómo es que nuestras limas manuales funcionan, ¿sí? Entonces, una lima manual
no funciona en movimiento vertical, es decir, ese famoso, disculpa la palabra, mete y saca, pues no va, no es coherente, porque el instrumento no está diseñado para eso. La lima acá está diseñado para cortar en sentido horario, antihorario y traccionar hacia afuera, así de simple. ¿Ya? Pero ese traccionar, ese movimiento horario antihorario que le vas a imprimir a tu lima manual, ¿ya? Que es una sección cuadrangular, estamos hablando de una lima K5, tiene que ser de tal manera que toque las paredes del conducto, ¿sí? Entonces, tal vez cuando hagas tu instrumentación manual y comiences a instrumentar, el primer instrumento llamado instrumento apical inicial debe ser aquel que llegue en longitud de trabajo y que ajuste. Entonces, más o menos, esta idea es la que tenemos que tener en la cabecita. Una lima que de sección cuadrangular está ajustando en toda la luz del conducto, ¿sí? Y si yo le hago un movimiento horario, antihorario, ¿ya? Esas aristas de la sección de la lima, del cuadradito este que estamos viendo, comienzan a cortar. Y así es como tu lima trabaja, así es como tu lima ensancha. ¿De acuerdo? No cuando hacemos ese famoso mete y saca del instrumento, porque lo único que estamos haciendo es aquello que tú estás cortando, lo estás volviendo a introducir dentro del conducto. Y mira que la consecuencia clínica es bastante fácil de evidenciar. Doctor, la conductometría dio 20. Y cuando ahora voy a hacer la conometría, da en 18, en 19. Y ya la lima ya no quiere bajar. Entonces viene la famosa frase, oh, es que estaba calcificado. Caray, ¿cómo que va a calcificar en menos de media hora, no? Si la conductometría quedó bien, ¿por qué ahora la conometría quedó corta? Porque simplemente no utilizamos de manera correcta la cinemática del instrumento manual y lo que hicimos fue empaquetar viruta dentro del conducto. Entonces eso me lleva también a una pequeña reflexión del tema de irrigación que tiene que ser abundante, es necesaria. Entonces no es posible hacer endodoncias con una jeringa de tuberculina, por ejemplo, donde tiene muy poca cantidad, la longitud es muy poquita y no permite hacer una correcta irrigación. Entonces, son muchos los accidentes descritos ya cuando se prepara con instrumentos manuales, ya porque el instrumento entra muy tenso. En la figura 1 puedes ver que puedo llegar a la longitud de trabajo, nada más que la lima está haciendo tensión. Si no la precurvo en la imagen 2, puedo comenzar a hacer un pequeño desvío. En la imagen 3 ocurre este famoso error, doctor, está calcificado, entonces voy a echar EDTA. Entonces, chicos, el EDTA es un mito cuando quieres bajar. La lima no baja por la siguiente razón. Primero, porque estoy usando un instrumento muy grueso. Segundo, porque estoy frente a una anatomía que no estoy consiguiendo sobrepasar. Y tercero, porque el conducto puede estar bloqueado. Hay un artículo de John West, que ya tiene ciertos años, pero habla muy bien, especifica cómo es que uno puede pasar, hacer este famoso glide path, esta vía de pasaje, esta permeabilización o patencia, si quieres llamarlo en español, que pueda llegar a la zona apical. Entonces, el hecho de usar nada más un quelante para intentar que mágicamente la lima llegue a la porción apical, pues disculpa romper nuestra infancia universitaria, pero es un mito. Lo que hace es reblandecer la dentina, entre comillas, ya a esta altura del partido tú ya te aburriste, entonces ya comienzas a imprimirle fuerza a la lima, ya, y como tienes el conducto lleno de DTA, comienzas a crear una falsa vía, entonces comienzan los errores, transporta, desvía y finalmente, como está en la imagen 4, perfora. Al final de cuentas, la zona donde estaba la lesión nunca fue tocada y el problema persiste y persiste y persiste. Entonces, por eso es que los tratamientos no funcionan, ¿ya? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Primero, pensar en que buscar un instrumento que me permita acompañar la anatomía del conducto. Ya hay una frase que me gusta mucho y quienes han sido, son mis alumnos, saben de esto, no todo por amor, nada por la fuerza, ¿ya? Nunca forzar el instrumento, siempre ir de manera así un poco más pasiva, ¿ya? Si está bloqueado, pues está bloqueado por tejido orgánico que hay dentro del conducto, pulpa que está fibrosada. Entonces, la única solución que conozco que disuelve de tejido orgánico se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? Y si es una anatomía que no estoy viendo porque la radiografía es ortogonal de una imagen tridimensional, ¿ya? Entonces tengo que precurvar el instrumento, no hay de otra, no hay magia, doctor, ¿y cómo baja en el conducto? Simplemente precurvando, mucha calma, mucha paciencia. Entonces ahí revisamos un poquito la literatura, ya soy, por ejemplo, usando técnicas manuales, ¿cuál es la técnica que genera más errores en el procedimiento? Y el step back salió representando casi la mayor cantidad de errores, sobre todo de transportación u obstrucción del conducto. Entonces, es probable que nuestra técnica de step back pueda que no esté caminando bien. Ahora, entonces, porque tal vez la aleación con que estamos trabajando es muy dura.
el acero es duro. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, también se evalúa la técnica de instrumentación, solo que se compara limas manuales de níquel titanio con las de acero y el resultado que muestra que cuando se trabaja con níquel titanio mejora la preparación. Entonces, ya estamos mejorando un poquito el tema de la aleación y este trabajo que a mí me gusta muchísimo es de Glaskin y Stephen Buchanan, que habla sobre el uso de instrumentos de níquel titanio, vamos a poner primero rotacionales, pero ¿en quiénes? En estudiantes de pregrado, en gente que nunca ha cogido un instrumento mecanizado. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión? Que los estudiantes más jóvenes eran capaces de hacer endodoncias con menor tiempo, ¿ya? Con mayor ahorro de estructura dentinaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la instrumentación mecanizada, y eso yo lo tengo clarísimo, ya no es solo para el especialista. Por eso pregunté al inicio, nuestra platea está conformada si es por generales o por especialistas. La instrumentación mecanizada, y como lo vamos a ver más adelante, con las nuevas formas de instrumentar, a ver, creo que alguien está con el micro prendido. No sé si ahora sí. Gracias. Entonces, yo considero que la instrumentación mecanizada como tal ya está diseñada para que todos podamos hacer. Entonces, si, por ejemplo, hasta si hace algún momento, hace algunos años, tú mirabas en los consultorios, decía luz halógena, ¿no? O decía rayos X, porque nada más algunos dentistas lo tenían. Hoy en día todos hacen resinas, todos toman radiografías. Lo mismo debe pasar con la instrumentación mecanizada. Está hecho para que todos los dentistas, especialistas o no, o clínico general, debamos hacer la endodoncia mecanizada. Yo no concibo la idea año 2021 que tengamos ciertas limitaciones en no entrar en el campo de la instrumentación mecanizada. Entonces, cuando hablamos de mecanizado, entonces hablamos de aleaciones de níquel titanio que son mucho más flexibles, que son más elásticas, que resisten a la deformación plástica de la fractura. No es que no se vayan a romper, es otro tipo de aleación muy diferente del acero. Sin embargo, ya esas limas, cuando tú las ves, se ven bastante derechas, muy pocas veces se van a deformar, vamos a ver algunas fotitos, se ven lindas, brillan demasiado, pero no es un método seguro. Sin embargo, también se rompen, aunque no lo crean, las limas de níquel titanio también se rompen. Entonces, tenemos un poquito esta idea en la cabeza, ¿no? De hecho, la fabricación de una lima de níquel titanio es un poco más caro que una lima manual, porque el acero, la fabricación es más simple. Y tenemos esta falsa idea en la cabeza. Si es caro, es eterno. Con eso no quiero hacer apología al consumismo. Yo quiero que nos centremos en lo siguiente, ¿sí? Hoy en día tenemos mayor posibilidad de comprar mayor cantidad de sistemas, tenemos más opciones, esto lo vamos a ver, ¿sí? Han bajado un tanto el precio, hay mucho competidor, ¿ya? Entonces yo no me puedo dar el lujo de usar un instrumento 10 veces, 15 veces, si por ahí estás pensando, doctor, ¿y cuántas veces hay que usarlo? Porque la fractura de un instrumento de níquel titanio, pues es una situación muy incómoda para el dentista y demasiado desafortunada para el paciente, ¿no? Y pongo la foto de esta modelo porque así son las limas de níquel titanio. Siempre están lindas, siempre están brillantes, como la modelo siempre está tuneada, está linda en la foto, ¿no? Y esta es mi lima acá, la vieja confiable. Porque la lima acá yo veo que envejece conmigo, sé que le di tantos ciclos de esterilización o cambió de color o simplemente se deformó un poquito y ya no la usas más. Entonces, a veces el gran problema que tenemos los dentistas es que somos un poco querendones. Queremos reusar y reusar el instrumento cuando realmente estamos corriendo un riesgo grandísimo de fractura. Entonces, yo invito a que renovemos constantemente nuestros instrumentos. Por ejemplo, gracias a Dios, la casa Dental Shop tiene una gran variedad de instrumentos manuales, rotacionales, níquel titanio, digamos, para toda opción. Entonces, yo te invito a que visites un poco su catálogo porque tiene oportunidad de chequearlo. Sí, sí, hay mucha posibilidad. Diferente hace 15, 17 años atrás que yo hice la especialidad, pues hacíamos un casito muy particular con una determinada lima y era carísimo. Hoy en día no. ¿No? Entonces, desde la época que comenzó a tener auge la cinemática mecanizada, aparecen varios movimientos. Y ahora quiero que me entiendas esto. Ya no se dice instrumentación rotatoria. Rotatoria era cuando solo giraba, ¿sí? Ni tampoco apareció por ahí, por ejemplo, oscilatorio. Entonces, es otro tipo de movimiento. Por ahí apareció el reciprocante, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y también apareció una cinemática adaptativa. Entonces, yo no puedo decir a todo esto rotacional. Entonces, le decimos perdón, instrumentación mecanizada.
¿ya? Entonces, para que se entienda bien, vamos a hablar un poquito así express de cada uno y veas la diferencia que existe para ya entrar en el tema de la reciprocación. Por ejemplo, una cinemática rotacional es la que hace tu pieza de mano, tu micromotor, la que hace cualquier motor rotatorio que gira 360 grados en forma continua. ¿Ya? Da la vuelta. Es como un taladro. Lo mejor que tiene la cinemática rotacional es que consigue remover la viruta hacia afuera. ¿Sí? Eso es muy bueno. Sin embargo, necesita secuencias de varios instrumentos para poder hacer la preparación del conducto, ¿ya? Y tiene un pequeño problema, que si tú la usas demasiado, ya el instrumento se puede cansar. Dicho en términos técnicos, se fatiga. Y ese tipo de fractura le llamamos fractura por fatiga cíclica. Si yo no le marco el camino al instrumento rotacional, también la punta de la lima se va a amarrar en el conducto y se puede romper. Entonces tenemos ahora una fractura por torsión. No digo que la cinemática rotacional sea mala, ¿sí? Sino que hasta hace algunos años las aleaciones no eran de las mejores condiciones como las que tenemos el día de hoy. Sin embargo, el movimiento rotacional, yo digo que es bueno cuando necesito remover la mayor cantidad de viruta hacia afuera. Ahora, un esfuerzo por eliminar la fatiga cíclica, es decir, que el instrumento gire de manera constante, era hacer, por ejemplo, una cinemática oscilatoria. Entonces, ¿qué entendemos por oscilatoria? Oscilatoria es aquella cinemática en la cual, si te fijas en el cursorcito que dibujé, la lima va y viene, izquierda a derecha, la misma cantidad de grados. Si te das cuenta, la lima no consigue dar la vuelta. Y esta cinemática, ¿te acuerdas en la segunda, tercera diapositiva que coloqué, en la cinemática de la lima manual, horario, antihorario? Es la misma cinemática que se aplica nada más que ahora en un contraángulo. Es una cinemática horario y antihorario, pero de manera mecanizada. ¿Cuál es lo que lo caracteriza este oscilatorio? Que la cantidad de grados es la misma a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? La lima no llega a dar la vuelta, por ende no remueve viruta. ¿Sí? Solo me sirve para hacer un pequeño ensanchamiento previo del conducto. Entonces, ¿podría hacer toda mi preparación con un contraángulo oscilatorio? Pues yo creo que no, básicamente hoy día sea destinado nada más que este tipo de movimiento para maniobras de permeabilización, es decir, lo puedes utilizar con limas 8, 10, 15, ya, pero de ahí instrumentos de mayor calibre, eh, no es muy factible porque ya comienza a ser un tema de transportación o alguna deformación en el conducto. Pero sin embargo, es un tipo de movimiento que algunos motores también ya lo tienen incorporado. Entonces, por un lado tengo el problema de que se cansa el instrumento al momento de girar, se fatiga por el rotacional, pero bota buena viruta. En el caso del oscilatorio, no se fatiga, la lima no se va a romper. De hecho, el movimiento oscilatorio va alrededor de las 5.000 oscilaciones por minuto, ¿ya? Pero no consigue remover la viruta, se queda allí adentro. Entonces no lo puedes hacer vaivén. Entonces, ya vamos a ver más adelante el profesor Ghassan Yared, ¿ya? A él se le ocurrió, voy a decir ocurrir porque en realidad tiene un poco más de historia, más no quiero ampliar tanto en ese tema, pero combinar esas dos cinemáticas, ¿ya? Y el movimiento reciprocante es un tipo de cinemática, ¿ya? Yo digo que combina los dos. Es un tipo de movimiento alterno con diferente cantidad de grados. Ya, por ejemplo, en la fotito, en la imagen, el dibujito que ves en el lado superior derecho, se ve un giro a la izquierda de mayor cantidad y luego como que el instrumento regresa, ¿sí? Entonces la lima avanza 150 grados, regresa 30, es decir, avanzó 120 grados, otros 150 grados, regresa otra vez 30 en un segundo ciclo y en un tercer ciclo llega a cumplir los 360 grados de la vuelta. Es decir, la lima comienza a cortar, se comienza a fatigar y desengancha. Corta y desengancha, es decir, no se fatiga, pero en algún momento del ciclo de trabajo de la lima termina por dar la vuelta. Si bien no remueve la viruta como tal, como el rotatorio, pero como lo vamos a ver en una fotito, en un video más adelante, la viruta queda impregnada en la lima. Es decir, permite que el instrumento saque la viruta, todo aquel sustrato, aquel material detrito, pulpa contaminada dentro del conducto. Inclusive te voy a mostrar algunas diapositivas que hasta gutapercha conseguimos remover con esto. ¿Por qué? Porque es una cinemática que permite cortar y desenganchar, evita que el instrumento se fatigue.
¿sí? Entonces, creo que sacó lo mejor de los dos. Y más adelante también apareció un movimiento adaptativo que es muy, muy, muy parecido al movimiento reciprocante, solo que aquí la cinemática es en sentido horaria, ya da casi 2 vueltas el contraángulo, y si el motor está sintiendo un poco de tensión dentro de las paredes del conducto, dispara una cinemática reciprocante que no es con grados pequeños, 150-30, me parece casi 370-50, es decir, casi siempre termina por dar una vuelta completa. Y yo creo que el gran diferencial de la cinemática reciprocante es que la cantidad de ángulo, el tamaño de ángulo, la cantidad de giro que da es corto. Por eso es que la lima termina por no fatigarse. Ya alguna vez hicimos un trabajo en pregrado, trabajo de tesis comparando fatiga cíclica de adaptativo versus reciprocante, y obviamente sí, fue mucho más que el rotacional en ambos, pero reciprocante tenía eh, una, digamos, mayor cantidad de vida en términos de fatiga cíclica, y la conclusión fue esta, ¿no? Porque la cantidad de ángulos de giro era mucho, mucho menor. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, algunos motores en específico lo traen, como el motor de la Cybron que trae este momento adaptativo. Sin embargo, motores como por ejemplo de la casa ATEED, ya el Econnect Pro o el S, creo, ellos también tienen un modo adaptativo que es también bastante interesante dentro del campo de la cinemática reciprocante. Dicho esto y entendido cómo es que se mueven los instrumentos, ya por el año 2007, Ghassan Yaret, para decirlo el nombre completo, él propone lo siguiente. Dice, a esa altura del partido, entre el 2000 y 2006, ya era el furor de los instrumentos rotacionales, el ProTaper, el K3, ¿qué más había? El Pawar, ya, Quantec, ya, limas rotacionales de níquel titanio convencional, yo le digo así porque ahora le decimos con tratamiento térmico, ya, que eran secuencias largas de instrumentos. Wow. Ay, si apagas tu micro porque reventó un poco el oído. Eso, pero córtamelo, no lo caliente. Y yo creo que le cortas porque está un poco caliente. A ver si apagamos un poquito el micro. Vamos, entonces, hasta esa época que se tenía mucha cantidad de instrumentos, secuencias largas, con gran probabilidad de que los instrumentos fracturen. Primero por el diseño, segundo por el tipo de aleación y tercero por la cinemática que se le imprime al movimiento. Entonces, Ghassan Yaret propuso lo siguiente. ¿Y qué tal si utilizamos un solo instrumento, ¿ya? De diámetro 25, ¿ya? Pero ya no en movimiento rotacional, sino lo vamos a hacer que trabaje en giros alternados, de tal manera que el mismo instrumento busque la vía de menor resistencia y haga un efecto de permeabilización y preparación de manera simultánea. Entonces es que él publica ese trabajo de eh, propone una técnica de preparación utilizando un solo instrumento, ya que fue el F2 de la lima ProTaper, que era un instrumento altamente vendido a nivel mundial, ¿ya? De hecho, se vendía muchísima lima ProTaper, ¿ya? Y él utilizó el F2, que era una lima de punta 25 con conicidad 8, ¿ya? Nada más que lo utilizó en cinemática reciprocante. Y lo que él destacaba mucho de su publicación era que disminuye, por ejemplo, la fatiga cíclica, ¿ya? Disminuye la cantidad de instrumentos, ya reduce el tiempo de trabajo, y él diseñó esta técnica como para ser usada con lima única y de un solo uso, es decir, trataba de disminuir el tema de la contaminación cruzada, que bueno, ese es un tema aparte. Pero sin embargo, en términos mecánicos, lo que él descubrió es que con un solo instrumento tú podías hacer la preparación. Entonces, el artículo salió más o menos en 2007 hasta el 2009-2010, que recién ya comenzó a comercializarse, y definitivamente explotó la cabeza a todos los dentistas, porque yo en esa época venía el señor doctor Ghassan Yaret, ¿ya? Y los casos que él tenía eran pues extremadamente loquísimos, porque eran molares con curvaturas medianamente exacerbadas, ya con trayectos bastante largos y todas con las curvaturas bastante, bastante bien logradas, ¿no? Entonces yo venía de usar en esa época K3, que era un instrumento que me gustaba muchísimo, nada más que la secuencia era de 6 limas, 7 limas, ya había el M2, que es una lima que corta muchísimo, más son 6 limas, 7 limas. Hoy en día tiene una versión nueva llamada Rotate con menor cantidad de instrumentos, mejoró mucho, ¿no? Pero la media de las limas era así. Giro tenía varias limas, Power tenía Quantec, eran 10 limas. Entonces,
De ahí que me digas que vas a usar un solo instrumento para preparar el conducto, realmente pues, explotó realmente la cabeza, pero había que entenderlo, ¿ya? ¿Qué tan real es esto? Entonces, lo que yo te quiero comentar ahora es que vamos a desmenuzar todas aquellas ventajas que se dice en la cinemática reciprocante o de estas limas, qué tan buenas son, qué cosas yo puedo llegar a hacer con esto. Entonces, la casa comercial BW saca Recipro con este logo, ¿no? One File Endo, ¿ya? Y realmente veremos si es que One File Endo o no, sí, o realmente sí tenían razón, ¿no? Entonces, el concepto básicamente de un instrumento que puede hacer todo, ¿ya? En aquellos años 2000, pues era absurdo, ¿no? De hecho, incluso Cybron ya tenía una lima llamada Twisted File con ese mismo concepto, ¿ya? Pero no sé si no tuvo mucho éxito, no supieron manejarlo bien, pero Resbro fue muy bien llevada, ¿ya? Y apostó por la simplicidad en diseño, simplicidad en codificación de colores, ¿ya? Y yo creo que atrevería a decir hasta sofisticación en el momento de manejar los productos. Yo le veo, esto es más bien un poquito revisando lo de profesor Yaret, ¿ya? Y algo que te comparto de la parte clínica que yo hago, ¿no? Para mí la simplicidad de uso es bastante importante. Hoy en día, si te has dado cuenta, la mayoría de equipos son casi inalámbricos, pues tenemos motor inalámbrico, tenemos ultrasonido inalámbrico, unidad de operación inalámbrica, tenemos hasta rayos X inalámbrico, porque se tiende a tener una ergonomía en el consultorio con llamado cordless, es decir, sin cables. Entonces, entre más simple yo sea mi procedimiento, menos me complique la vida, probablemente voy a tener tiempo para hacer otro tipo de cosas que van a tener igual de relevancia o tal vez más. Luego te lo comento, ¿ya? Menor cantidad de instrumentos, sí. Entonces, no necesariamente va a ser uno. Yo digo, yo no digo one file, para mí es dos limas, porque la 10 manual, ¿ya? Y la lima reciprocante. Entonces, ya iban dos, ¿ya? Pero vamos, es una cuestión de perspectiva. Definitivamente, el tiempo de trabajo es mucho menor, ¿ya? Porque ya no son secuencias de instrumentos y te comento algo de manera particular. La primera vez que usé Recipro, ¿ya? Venía de un congreso de Iquitos, porque ahí fue donde se presentó aquí en Perú, y llegué a la consulta de viaje, ¿no? Entonces vamos a usar Recipro. Entonces comencé a hacer el tercio cervical y ahí me dio así una pausa absurda, porque en mi hacer cotidiano, ya en tu memoria muscular, ya es qué cosa, pasa una lima, coge el push button, cambia, coge una lima, cambia, y ese era la cinemática con la que trabajamos. Entonces pasé la primera vez el instrumento y me quedé, ah, caray, o sea, ya no tengo que cambiar, sigo la misma. Volví a colocar el instrumento para el segundo momento y me quedé en la misma, así, es súper, o sea, desencajado porque realmente era una cuestión muy diferente. O sea, ¿cómo es posible que en un diámetro de 10 voy a pasar a un diámetro de 25? Entonces, en mi cabeza rotacional de esa época era totalmente inconcebible. Eh, ¿Por qué ahorramos tiempo? ¿Por qué disminuimos la cantidad de pérdida en una secuencia larga de tiempo? Porque le damos más tiempo a cosas tan importantes o más importantes que son, ¿qué cosa? La irrigación. Ya te he dicho, cleaning and shaping es qué cosa? Conformar para limpiar. Entonces, un formato cónico con instrumento, que fuera, si quieres así decirlo. Pero mi irrigación no la puedo obviar. No puedo usar medio ml, ni una jeringuita de tuberculina, ni dos gotitas. No, no, no. Acá tú me irrigas con hipoclorito de sodio, con jeringa de 5, de 10 ml. Necesito harto volumen circulando en ese canal. Así es claro. O sea, no hay forma de, no, un poquito, no. Tú irrigas bastante. Entonces, al economizar tiempo en la preparación con este tipo de cinemática, tienes mucho más tiempo y probabilidad, porque ese es el espíritu de la cinemática reciprocante, de ahorrar tiempo en preparación para dispensarlo en qué cosa, en irrigación, ¿ya? Una de las grandes ventajas en términos mecánicos es que disminuye la fatiga cíclica del instrumento. Ya te dije, el instrumento corta, desengancha, de tal manera que no se va a fatigar, el instrumento va a quedar, digamos, con mayor tiempo de vida útil, a pesar que el fabricante dice que es nada más de uso único, ya, pero vamos, luego podemos conversar un poquito al respecto. Reduce la posibilidad de fractura porque este movimiento que hace horario, antihorario, hace que la punta del instrumento busque la vía de menor resistencia, entonces consigue hacer un efecto de permeabilización. Y la que a mí me gusta más es la curva de aprendizaje.
Yo te dije al inicio que yo estoy convencido de que la cinemática mecanizada y sobre todo la reciprocante, que es mucho más sencilla, está diseñada para el clínico general. En la tesis de maestría, yo hice un experimento sobre cuál de las técnicas el alumno consigue aprender mejor o más fácil. ¿Cuál es más fácil para aprender? Alumnos de pregrado que nunca tuvieron contacto con cinemáticas rotacionales ni reciprocantes, ni siquiera el mismo manual, les enseñé a hacer manual, les enseñé a hacer reciprocante y el resultado fue, el alumno aprende más fácil instrumentación mecanizada, sobre todo la reciprocante. Entonces, si ya tienes experiencia en el consultorio, ya trabajas, pues estás recontra expedito como para usar una cinemática, una instrumentación mecanizada. Yo hice este experimento con mis alumnos de pregrado, tercer año, ¿sí? Entonces, no hay excusa. Todos podemos hacerlo, ¿ya? Entonces, dice que disminuye la fatiga cíclica. Entonces, todas aquellas cosas que vamos a decir, pues no las digo yo, están en la literatura, están refrendadas y pues siempre es bueno hablar con un sustento científico, ¿no? Es la famosa ontología basada en evidencias y de hecho, el trabajo de Kiefer y Gustavo de Deus es que, digamos, evalúa si es que realmente la cinemática o el movimiento reciprocante por sí mismo es capaz de mejorar la fatiga cíclica, ¿no? La conclusión es bastante concluyente, ¿no? Sí, definitivamente la cinemática reciprocante disminuye, perdón, prolonga la fatiga del instrumento, es decir, evita que se rompa más rápido. Eso también asociado a qué? A que en estos instrumentos que en 2010, 2009 ya salieron al mercado la primera versión de la lima llamada Reciproc, venía con una aleación en wire, es decir, un tipo de níquel titanio, no con un tratamiento térmico específico como el que conocemos hoy en día, pero ya tenía cierto tratamiento que le iba a proporcionar cierta flexibilidad. Entonces el M-Wire quedó en el tiempo, en el mundo de la endodoncia durante buen tiempo, hasta que aparecieron las aleaciones de control de memoria. Sin embargo, un diseño en forma de S, como es el que propone Recipro, con una punta inactiva asociado a una aleación tipo M-Wire, hacía que el instrumento sea bastante resistente, resista a la torsión, resista a la fatiga cíclica, y mucho de ello se explica porque el diseño es en forma de S. ¿Ya? Yo coloqué un círculo excéntrico a la parte de las hojas cortantes, porque nada más Reciproc tiene dos hojas de corte, ¿ya? Y coloco ahora un círculo en la parte concéntrica, en la parte interna. Entonces, lo que está marcado en el círculo interno, nosotros le conocemos, le llamamos el núcleo del instrumento. Entonces, un instrumento con un núcleo muy pequeño, ya mismo que sea de un diámetro determinado, en su diámetro mayor, si el núcleo es pequeño, ese instrumento tiene mucha flexibilidad. Y eso es lo que Reciproc o los diseñadores de Reciproc le concedieron al instrumento. Buena aleación, un buen diseño, donde conseguían equiparar resistencia a la torsión, resistencia a la fatiga cíclica y el otro pilar sería, ¿qué cosa? Capacidad de corte, ¿sí? Entonces, vamos, doctor, usted ha dicho que resiste, que se rompe menos, porque sí, en algún momento se rompe el instrumento y que pues está bastante equiparada esas tres posiciones. Vamos a decir que realmente funciona. Y aquí también hay que hacer una observación. Estas limas, sobre todo el sistema recíproco, es una lima que está hecha a la izquierda, está tallada al revés. Y yo te voy a comentar un poquito, también de ahí viene un poco mi vínculo, tal vez es bastante amical con la casa de Toshop y con BW. Eh, no me acuerdo, 2012, 2010, 11 creo que fue, yo cambié, necesitaba cambiar motor, porque el que tenía era un driller y estaba ya un poquito estropeado el pedal, el cable no funcionaba bien, entonces iba a cambiar motor, entonces compré un motor Silver, ¿ya? El problema es que al año siguiente apareció Reciproc aquí en Perú. Entonces yo dije, wow, ¿ahora qué me hago? Acabo de comprar un motor que es rotatorio y ya se vino la cinemática reciprocante. Entonces tengo que vender y comprar otro. No, y entonces esta es una de las ventajas que tiene este tipo de motores de la BW, que en la parte posterior tiene una entrada USB, ¿ya? Que permite hacer la actualización del motor. Entonces mi motor, y de hecho es el que tengo hasta ahora, ¿ya? Eh, Era un motor rotatorio que se le hizo un upgrade a reciprocante, tiene el software el 1.0, sé que ya los motores vienen ahora con el 1.1 que trae
un control de reversa automático para cinemática reciprocante, ¿ya? Entonces, en mi caso, mi motorcito tendría que volverle a hacer una segunda actualización, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar? Que son motores que no pierden, digamos, en el tiempo. Yo tenía un motor rotacional, pues quedó ahí, tengo un motor adaptativo, quedó allí, y no lo puedo actualizar porque ya no hay forma, ¿no? Entonces, en este tipo de motores sí, valgan verdades, es un plus que yo le pongo al motor porque permite trabajar con este tipo de limas y aparte me permite trabajar con cualquier otra lima del mercado que no sea ni siquiera del fabricante. Ahora, sé que también existen, por ejemplo, aquellos motores abiertos, ¿no? Por ejemplo, el Econnect Pro, Econnect S de la casa ATID, que también va bastante bien. Yo creo que es el motor con mejor costo-beneficio hoy en día en el mercado, que trae cinemática rotacional, perdón, reciprocante derecha-izquierda, ¿no? Entonces también me parece que es una buena alternativa porque ya la cantidad de grados y ángulos los puede programar el usuario de manera independiente. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, como prerequisito para poder usar la lima reciprocante. Tiene que ser un motor que haga reciprocación a la izquierda. Y como sistema que se lanzó recíproco, entonces sí marcó también un gran diferencial porque hasta ese entonces las limas se vendían en cajita. ¿Sí? Compramos la cajita amarilla, la cajita verde de limas, ¿no? Entonces fue el primer sistema a nivel mundial, ¿ya? Que lanza limas, ¿ya? Y blister, ¿ya? Pero ¿y qué gracia pues, tiene blister? Todo? No, es que el blister el blister ya viene estéril, o sea, no había que sacar y esterilizar, era comprar, abrir el blister y de frente a trabajar. Y entonces ya brindaba una seguridad extra, ¿no? Entonces, como ves en la parte superior izquierda, en la parte posterior, viene, por ejemplo, la longitud. De hecho, estos instrumentos vienen en 21, 25 y también viene en 31, cosa que me parece genial. Te voy a mostrar un casito de un molar de 31 que era bastante interesante. El diseño de las puntas es ISO 25, 40 y 50, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Incluso indica ahí que ya está esterilizada, viene con aleación en wire y el número 2 que está tarjado indica que solo se usa una sola vez. ¿Ya? Tanto para la versión de Reciproc antiguo, el Reciproc Plomito, que me gusta mucho también, y para la nueva versión del Blue, que está en la parte inferior, también viene en blister, ¿ya? Y los conos de gutapercha son diseñados exclusivamente para el sistema. Hay una cosa que en el logo de aquí del fabricante siempre leo, Endo dice efficient, ¿ya? Endodoncia fácil y eficiente. Yo le añadiría predecible. ¿A qué me refiero? Cuando digo predecible es que tu conductometría es 21,5. Tu instrumento con el que vas a trabajar debe ser 21,5. Y el cono que vas a usar debe bajar 21,5. Esa es predictibilidad. Eso es a donde uno tiene que apuntar, a ser altamente predecible en tu procedimiento. Esto va a funcionar así porque lo voy a hacer de tal manera. Entonces, una cosa que a mí me gustó del sistema es que los conos calzan exactamente igual que las limas. Ya, no hay duda. O sea, es bastante preciso. ¿Ya? Entonces, eso le confirió al sistema, digamos, muy buena aceptación por parte de los clínicos. Entonces, para entender un poquito el sistema de la cinemática reciprocante, sobre todo de la lima recíproc, ¿ya? Es tan simple que solo tiene 3 limas. Así de simple. El sistema se compone de 3 instrumentos. Si me pregunta, doctor, ¿y tengo que pasar una por una? No. Por ejemplo, es una lima para cada caso, independiente, ¿ya? La codificación, que era un gran problema, por ejemplo, de algunas limas que, por ejemplo, en Estados Unidos, Tulsa o Cybron, ¿ya? O Micromega tienen, digamos, otras codificaciones de color. Que, bueno, si eres usuario lo vas a entender. Yo era usuario de K3, me conocía los colores de los tapers. Yo creo que nadie ha visto una lima que sea turquesa, o una lima rosadita, o una lima verde clarito, o una lima naranja. ¿Sí? Conocemos blanco, amarillo, rojo, azul, negro, primera y segunda serie, plomo, ¿sí? O morado si fuera preserie. Entonces, para evitar esa confusión, ¿qué hicieron los fabricantes? Ya, rojo, rojo, ¿a qué te hace acordar? 25, ya, este es 25. Y como estamos hablando de limas reciprocantes, ya R, acuérdate, la primera letra es R. Entonces, ¿cómo se llama la primera lima? R25, así de simple. El negro me hace acordar al 40, entonces se llama R40. La amarilla, si yo la veo gruesa, entonces estoy asociando ya una lima de segunda serie, una 50, entonces se llama R50. Así de simple son estos instrumentos. Ahora, ¿qué es necesario saber en términos de configuración del sistema? Que, por ejemplo, la lima roja
La R25 trae una punta 0,25, es como tu lima rojita manual, 25. Solo que los primeros milímetros trae una conicidad o taper, que sería el aumento de cada milímetro de la parte activa de 0,08. Es decir, si la punta del instrumento mide 0,25, el primer milímetro ya es 0,33, el segundo milímetro ya es 0,41 y el tercero es casi como una lima 50. Es decir, es finito y extremadamente ancho, ¿sí? Entonces eso trae mucho beneficio cuando hablamos de limpieza de las paredes del conducto, de cantidad o de espesor de dentina que he conseguido remover, ¿ya? Ahora, otro detalle, hasta esa época todas las limas eran progresivas, eran finas y ancha, y entonces, de tal manera que en la porción cervical del conducto la lima desgastaba mucho. Entonces, hoy en día que hablamos de odontología conservadora y tratar de conservar la mayor cantidad de estructura dentinaria, ¿ya? Y se nos ha acusado de hacer accesos rectos demasiado grandes y que eso de alguna manera fragilice el diente, puede condicionar una fractura, pues Reciproc salió con una respuesta bastante interesante, ¿ya? ¿Verdad? Tengo conicidad grande en el ápice, ¿ya? Y luego la conicidad la voy a hacer regresiva, es decir, que ya no aumente 0,8, aumenta 0,6, 0,5, 0,4. ¿Sí? Entonces es un instrumento que en su diámetro mayor tiene 1,05 de milímetro, cuando una lima de menor taper, una 2506 de conicidad constante, trae más o menos 1,10, 1,15. Es mucho más ancho. Es más, para que te des idea, es más ancho que, o casi igual de ancho que una Gates número 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la idea de Reciproc de tener una conicidad regresiva es menor cantidad de dentina que vas a desgastar sin que eso afecte la limpieza de tu conducto. ¿Sí me dejo entender? El segundo instrumento es una lima de punta 40, ya es más calibroso, para dientes un poquito más gruesos, y la conicidad que trae es 6 en los primeros 3 milímetros y de ahí decrece obviamente, ¿ya? Y el tercer instrumento que es una lima amarilla, obviamente de punta 50, conicidad 5, es decir, aumenta 0,5 por cada instrumento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo los voy a usar? ¿En qué orden los voy a usar? Y el fabricante nos da aquí la respuesta, ¿no? Cuando tengo un conducto estrecho, por ejemplo. ¿Cómo puedo calificar un conducto estrecho? Aquella que en la radiografía no lo puedo ver nítidamente. Sí, sí está más o menos borroso. ¿Cuáles serían? 90% de las raíces de los molares vestibulares, molares mesial inferior, ya premolares. Casi la gran mayoría de conductos que tiene esta configuración de estrechos podemos trabajar con este instrumento llamado R25. No, ojo, no estoy diciendo 100%, no digo 90%. O sea, la gran mayoría de casos puedes hacer todo con la R25. ¿Ya? Ahora, habrá conductos que son más estrechos, habrá conductos que necesitan mayor permeabilidad. Claro, no estamos descartando en absoluto la lima manual. ¿Sí? Yo una vez tenía un alumno que me decía, doctor, quiero hacer su curso de instrumentación mecanizada. Ah, ya, qué bueno, qué genial, yo te agradezco por la preferencia. Porque sabe que otro yo ya no quiero usar limas manuales. Ah, muy bien, pues tú no estás inscrito en el curso. ¿Por qué? Porque necesito las manuales para permeabilizar. Necesito lima preserio 8 y 10. Si es que no me baja esto, necesito permeabilizar. ¿Sí? Entonces ahí, o sea, igual seguimos usando manual, nada más fue algunos casos mucho más específicos. Si tengo un conducto un poco más ancho que radiográficamente pueda verlo desde la luz del conducto hasta el ápice, pues podría usar una R40, que es una lima de punta 40 con ICEAT 6, o si es que al momento de hacer la exploración y determinar mi instrumento apical inicial, la lima 10 está holgada, la 15 está holgada, y recién con la 20 siento que ajusta, pues ese caso está indicado pues para una lima R40. Y si tengo un conducto mucho más ancho, como un central, por ejemplo, ¿ya? Y la 20 está suelta, 25 está suelta y recién la 30 me ajusta, pues este caso es para una lima R50. O sea, primero vamos a determinar, eso se llama el gouging apical, ¿no? O sea, el diámetro apical inicial, que es el que con el que vamos a tomar la conductometría, o se usa dispositivo electrónico para localizar el foramen, es de mucha ayuda. Yo siempre prefiero usar el localizador y asociar a la radiografía. ¿Ya? Una vez que determine la medida en longitud y en diámetro, ya es que recién puedes escoger el instrumento que voy a usar. Entonces, tienes opción para conductos estrechos, para conductos medianos, para conductos mucho más amplios. ¿Ya? Y esto es también indicación del fabricante, ¿no? La mayoría de conductos estrechos, narrow canals, pues vamos con R25, sí, la 20
entra pasiva, vamos con la R40, y si la 30 va pasivo, recién entramos con la R50. Ese es como escoger el tipo de instrumento que voy a usar. Ahora, apreciación clínica. Yo trato de hacer casi todo con el R25, ¿ya? Y si necesito hacer una ampliación del batiente, porque realmente es un poquitín más ancho, pues le doy un besito o un toquecito con la R40 o con la R50, dependiendo de la anatomía, ¿sí? Porque son instrumentos que se van a fatigar menos, le doy menos trabajo, me duran más. Entonces, eso por una cuestión también que maneje esta economía. La mayor cantidad de limas que hago refill es con la R25. Compro el blister surtido para ya tener la R40 y R50 y después podría nada más hacer el refill de la R25. Secuencia. ¿Ya? Yo cuando estaba revisando la clase, y a veces tengo de otros sistemas también, decía, solo tengo un slide de la secuencia. Y me puse a pensar, ¿por qué no pongo más? ¿Ya? Porque realmente la secuencia es tan sencilla, ya que solo necesito un slide. Y da para explicar muchas cosas. Por eso a eso iba con el tema de sofisticación y simplicidad del instrumento para poder hacer este tipo de preparación. Entonces, vamos ahí. La secuencia o la manera de usar este instrumento, ¿ya? Es así, yo le digo 3x3, ¿no? Como aquella serie de los años 80 que ha sido reeditada ahora, 3x3, ¿ya? Tres impulsiones, avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede, y de ahí retiras. Ese es el primer momento. Entonces, ¿qué he trabajado ahí? La embocadura del conducto. El principio de preparación, como lo mostré creo en el segundo slide de la técnica de Oregon, es corono apical, ¿sí? Solo que en Oregon utilizaba mucha cantidad de instrumentos, utilizaba Gates Leading como abridor de orificio, ¿ya? Pero ahora voy a usar un solo instrumento para la porción cervical, que es esta R25. Irrigo bastante, verifico la permeabilidad y vuelvo un segundo momento con el mismo instrumento. ¿Cuántas veces? Tres impulsiones. Avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Ahí he trabajado tercio cervical y tercio medio. ¿Qué me falta? El tercio apical. Buen momento para tomar tu conductometría. ¿Por qué? Porque ya tienes casi 2/3 del conducto libre y permeable. ¿Qué beneficio trae? El irrigante bajó, la lima entró con menos tensión, removí mayor cantidad del contenido necrotóxico. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de empujar bacteria es muchísimo, muchísimo menor. ¿De acuerdo? Y una vez que ya sepas tu longitud real de trabajo, recién en un tercer momento, vamos otra vez a avanzar, retrocede y llegamos hasta la longitud que haya establecido como real de trabajo. ¿Sí? Entonces, son 3 momentos y en cada momento vamos a hacerle 3 impulsiones. Vamos ahí. A ver, estos videos no es mío, es de internet. Siempre yo cuando algo no es mío, vamos a dar los créditos, ¿no? Primero verificamos la permeabilidad. Un detalle que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Vamos a ver incluso algunos artículos que hablan de la capacidad que tiene esta lima en la cinemática reciprocante de poder avanzar en el conducto, incluso a veces sin necesidad de hacer permeabilización. ¿Ya? Eso se puede hacer porque la lima lo permite y lo vamos a verificar si es que realmente se puede hacer con una revisión de literatura. ¿Ya? Pues yo lo dejo eso para el clínico especializado. Si estamos aprendiendo, mismo así a veces yo no lo hago siempre, yo prefiero entrar con mi lima manual para verificar en qué estado está el conducto. Y voy a hacer referencia a una frase de nuestro querido y recordado Renzo, ¿ya? Y decía lo siguiente: nadie se tira a la piscina sin antes por lo menos haber metido la patita y ver si el agua está fría o está caliente, ¿sí? ¿Alguien entra a la piscina de frente y va? No, primero metes el pie o sabes que está caliente o fría. Entonces, ¿en el conducto qué es? No entra con la lima, entro con un manual primero. Verifico si el conducto está permeable o no, cómo está. Si no hasta el lápiz, 2/3, ¿sí? O una medida segura que le llaman cuando el fabricante cuando indica el desarrollo de la secuencia. Trabajamos con lima 10, ya verificamos la permeabilidad, ya. Es un bloque de acrílico con doble curvatura, ¿ya? Y lo que tocaría hacer es ahora el primer momento de la lima reciproc, ¿ya? Ahora, cuando digo que vamos a accionar la lima reciproc, es en movimiento de picoteo. Avanza, retrocede, avanza,
Yo te he dicho que la lima tiene ese movimiento horario antihorario. La lima de por sí va a buscar la vía de menor resistencia y comienza a caminar. En el caso, por ejemplo, si vas a usar el recíproco antiguo, ¿ya? Corta más. El blue, ya te lo voy a comentar más adelante, hay que darle un poquito más de tiempo. ¿Ya? Corta bien, solo que sabe cortar rápido, pues se le agarre mucho cariño al recíproco plomo. Pero vamos, eh, colocamos en posición y acciona. 1, 2, 3, afuera. ¿Sí? Entonces, mira qué hemos preparado. Preparamos el tercio cervical, vamos a decir la embocadura. ¿Ya? No me alcanzó a pausarlo antes. ¿Ya? A ver, quiero aquí. Quiero que veas esto. Quiero cuando veas cuando sale la lima. Mira, la cantidad de viruta que saca. Es acrílico, obviamente. En boca, y te voy a mostrar un videito donde sí realmente sale viruta. Mira, es acrílico, doctor. No, en diente también sale buena cantidad de viruta. Si te das cuenta, como te dije, no saca la viruta hacia afuera, pero sí la embrinca en la lima. Entonces, otra de las indicaciones para la preparación de este instrumento es que después de haber introducido el conducto, tienes que limpiar el instrumento, necesariamente con una gasita, gasa con alcohol, ¿sí? Limpia el instrumento, ¿ya? Para ver si no hay deformación alguna y para la siguiente vez el instrumento entre limpio. ¿Ya? De hecho, hay algunos potecitos llamados Clean Stand para poder, nada más de una pasadita, es como un esponjerito y conseguir limpiar, vale la pena también. Si no, pues una gasita y todos tenemos gasita a mano en la consulta. ¿Ya? Vamos, hasta ahí ese primer momento de Reciproc, trabajé la porción de la embocadura. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Irrigación, porque puede que haya removido viruta en el instrumento, pero también tengo, o mira ahí la cantidad de viruta o de barro que tengo en la luz del conducto. ¿Ya? Entonces no te olvides de verificar la permeabilidad. ¿Ya? Ahora el instrumento entra con menos tensión. Aquí yo hago una observación, el videito primero debió de haber irrigado. ¿Ya? Y si hablas un poquito de irrigación, yo te recomiendo siempre aguja de gauge número 30 y de salida lateral. ¿Ya? No me gusta la 27, no me gusta la tuberculina, tiene que ser gauge 30 y salida lateral. No, no hay forma, ese lo tengo clarísimo. Vamos, ahora podemos hacer ya el tercio medio. Vamos entonces ahora con el segundo momento de recíproco. ¿Ya? Lo mismo, colocamos en posición la lima, avanza 1, avanza 2 y avanza 3. ¿Sí? Vamos a retirarlo, ahí 3. Sigue saliendo viruta. Entonces es un instrumento que consigue remover la viruta hacia afuera. Y si te fijas en el bloque de acrílico, lo único que nos está faltando hacer es nada más que la porción apical. Y si te das cuenta, la lima consigue acompañar la anatomía. Obviamente en diente natural es bastante similar, es un bloque de acrílico, estoy recalcando, pero nomás quería demostrarte cómo es que el instrumento trabaja. Hasta aquí ya hice dos momentos, hice cervical, hice tercio medio, ¿ya? En paciente es buen momento para irrigar nuevamente y hacer nuestra conductometría, que puede ser radiográfica, puede ser electrónica, ¿ya? Perdón. Entonces, vamos a ir de nuevo aquí. Vamos a recapitular. Nos quedamos como aquí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a irrigar ya con mi medida de trabajo. ¿Ya? Y ahora es que ya podemos intentar llegar hasta el ápice. Entonces, mira la aguja, cómo consigue llegar ahora mucho más abajo. La aguja de gauge 30. Acuérdate que la preparación que hace es 2508, extremadamente cónico, lo que genera mayor espacio entre la pared del conducto y la aguja de irrigación. No te olvides de verificar tu patencia o tu permeabilidad con lima manual. Es súper importante que entre cada vez que pasas el instrumento tengamos que repasar con una lima manual. Y nuevamente la irrigación. Por eso digo, ahorramos en tiempo de preparación para generar mayor tiempo de irrigación, que es básicamente fundamental. Y en un tercer momento, ya, vamos, avanza 1, avanza 2 y próxima longitud de trabajo para afuera. ¿Sí? Llegó longitud de trabajo y tú te fuiste. ¿Ya? No es que te quedes ahí girando. O sea, esto está cortando constantemente. O sea, apenas el tope de goma llegó a la referencia, pues ya te fuiste. Ya te fuiste. Si no necesitas quedar girando o trabajando en la misma posición. ¿Sí?
Y otra vez, la cantidad de viruta que genera es absurda. No te imaginas que eso sea resto necrótico o sea material de obturación. Ya el instrumento realmente consigue remover ya de manera excepcional. Entonces yo cuando la primera vez que comencé a trabajar, como te digo, allá por el año 2012, 2013, esa era una cosa absurda de diferente cómo es que se siente el corte. Ahora sí es probable que vayas a sentir, por ejemplo, si es que no lo has usado aún, que el instrumento puede jalar un poquito. Sí, es probable jale un poquito, ¿ya? Pero como vuelvo y te digo, la curva de aprendizaje, doctor, pero usted nos ha dicho que hay que hacer la penalidad y algunos recomiendan que no. Sí, por ejemplo, este trabajo a mí me gusta mucho porque corrobora un poco lo que dije, ¿no? Es la habilidad de la R25 para alcanzar la longitud real de trabajo without blade path, sin usar lima de permeabilización. Y lo que concluye es que la R25 consigue llegar en la mayoría de los casos, sin embargo, en algunos no. Entonces, pues te digo, 90% de los casos podría trabajarlo con redes, inclusive acá siendo un poquito más audaz todavía el artículo. Frente al instrumento, tú de frente coloca el instrumento, se puede, pero como clínico siempre te recomiendo, entra y verifica tu permeabilidad. Al verificar la permeabilidad, ya estás garantizando que el instrumento vaya a llegar. O sea, si ya de por sí el instrumento consigue bajar, ¿ya? Imagina que es cuando tú le marcas el caminito, esa es la vía de pasaje. Obviamente es mucho mejor. Y entonces el diente que casi nadie le gusta hacer, el molar superior, porque él tiene el famoso cuarto conducto o MB2, que en realidad la gente dice, no, el molar superior tiene 3 raíces y a veces 4. No, es al revés. Molar superior tiene 4 conductos y a veces tiene 3. Normalmente tiene 4. ¿Sí? Entonces, este trabajo de Mario Suolo es bastante interesante porque él evalúa la posibilidad de hacer la negociación, o sea, la exploración y ya preparación de este famoso MB2 utilizando cinemática reciprocante. Entonces, cuando él compara con lima manual, por ejemplo, él obtiene casi más o menos un 86% de éxito de haber llegado hasta, de haber preparado este MB2 contra un 59% de haberlo hecho con lima manual. Entonces es bastante significativo, ¿no? O sea, la lima de por sí corta y hace este movimiento, ¿no? Eh, Comienza a abrirse espacio en la luz del conducto buscando la vía de menor resistencia. Y por la conicidad que ya te comenté que tiene el instrumento, permite hacer exploración y preparación de manera simultánea. Entonces, es bastante versátil. Entonces, en términos de, digamos, de concepción de un instrumento, si quiso hacer una lima que permita trabajar en menor tiempo posible con menor cantidad de instrumentos y tratando de hacer lo mejor que se pueda. Sin embargo, por ejemplo, las tendencias hoy en día es a utilizar una lima de patencia manual o limas de patentización o de permeabilización mecanizadas. Entonces, existe un instrumento llamado R-Pilot que es una lima, digamos, de punta 12,5, es decir, no llega a ser 10 ni es 15, es intermedio, ¿ya? De conicidad 4, pero tiene esa cinemática reciprocante, es decir, es muchísimo más delgadita que la R25. La R25 tenía punta, obviamente, 25, esta trae punta 10. Entonces, si una lima de punta 25 consigue llegar al ápice, imaginas una 10 en movimiento reciprocante, probablemente sí lo haga, ¿sí? Entonces, no soy, una ya es cuestión personal, no soy muy fan de hacerlo en la permeabilización mecanizada. Yo creo que quedé un poquito es una cuestión práctica, ¿no? Yo acostumbré a hacer la permeabilización en manual, siempre la he hecho en manual, la sigo haciendo en manual. Tocaría aprender ahora a utilizar estos instrumentos que los veo delgaditos, los veo con conicidad, o sea, ya basta que el instrumento tenga conicidad como para que permita que la siguiente lima o instrumento que tú vas a ingresar va a entrar con mucho menos tensión. Definitivamente 4% es el doble de conicidad que trae mi lima manual. Entonces, es factible que el instrumento funcione bien. Y lo dice aquí la literatura, ¿no? Resistencia a la fatiga cíclica comparada, por ejemplo, la R-Pilot con High Flex M y Patch 5, que son otras limas de permeabilización. ¿Ya? Y la conclusión del trabajo fue esa, ¿no? Que esta lima en cinemática reciprocante, digamos, se incrementa mucho su riesgo de fatiga cíclica. Es decir, se puede romper, sí, pero mucho menos. O sea,
independientemente si la preparación es para la instrumentación o para la permeabilización, la cinemática reciprocante como movimiento, ¿sí? Evita que el instrumento fracture o en todo caso prolonga la vida útil del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, más otro beneficio que tenemos de la instrumentación mecanizada. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la capacidad de corte que tenga un instrumento, también es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, esto ya es unos videitos que hicimos para hace algún tiempo. Estaba buscando videos donde tenga la R25, la ploma, ya que ahora somos más la azul. El instrumento entra en la trayectoria original, ya, y trata de recostarse sobre el hombro cervical. Eh, Parece que el instrumento no corta, pero realmente sí está eliminando gran parte de esta primera curvatura que hay en el ápice, llamada hombro cervical, ¿ya? Y puedo abalanzar, el instrumento es flexible, puedo flexionarlo, puedo recostarlo sobre esta pared que es la que nos evita que el instrumento avance. Y mira la cantidad de viruta que genera, ¿ya? Y si nos vemos, por ejemplo, en un molar superior, cuando lo vemos todo de cabeza, vamos a tratar de posicionarlo bien, ¿ya? El instrumento también ingresa, ¿ya? Acá estamos trabajando con un R25, el plomo, el que es de M-Wire, ¿ya? No precurva, ¿ya? El que viene ahora, el Blue, es un locón porque sí la puedes doblar, voy a explicar cómo. Y mira la capacidad de corte de la lima. Aquí realmente sí estoy entrando sin permeabilizar, ¿ya? Nomás hay que darle tiempito, un poco de paciencia y mira el instrumento. Comienza a cortar y saca gran cantidad de viruta. Mira, no es un bloque de acrílico, no es un bloque, esto es boca, impaciente. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de corte que tiene el instrumento es obviamente, vamos, conjunción de aleación, conjunción de cinemática, conjunción de diseño. Incluso un trabajo hecho por Gianluca Plotino evalúa la eficacia de corte de Recipro, ¿ya? Inclusive sobre un bloque no sé si es policarbonato o es acrílico, ya, perdón, plexiglas, bloque de plexiglas, ya comparado con otro instrumento tan reciprocante, y la conclusión a la que se llega es que Reciproc sí demuestra estadísticamente una alta eficiencia en el corte, ¿ya? Es decir, es una lima que por las dos hojas de corte, o sea que tiene, sí, realmente el diseño fue bastante acertado, ¿no? Entonces corta y corta bastante bien. Entonces no lo digo yo, no es la práctica clínica, simplemente apoyamos en la literatura. Sin embargo, por ahí también apareció este comentario, no, doctor, si corta tanto, ¿ya? Y veo que corta y desengancha el instrumento, entonces apareció esta duda, ¿no? Es probable que estos movimientos reciprocantes generen fractura de la raíz. Porque tú sabes que la cara interna, la raíz medial de moda inferior es depresiva, ¿sí? Y por eso me tengo que recostar siempre sobre la zona de seguridad. Entonces, Gustavo de Deos con su grupo de trabajo y Marco Aurelio Berciani hizo un trabajo bastante interesante sobre presencia de microcracks, ya hecho con micro utilizando sistemas reciprocantes y un sistema rotacional, a ver si es que realmente era la causa, la cinemática, la que causaba la fractura, y lo que se encontró es que no había relación directa, porque muchos de esos dientes que ya venían para la evaluación ya traían la fractura, porque eran dientes o que estaban almacenados, ya tenían tiempo de estar resecados. Entonces, no hubo una correlación directa entre la cinemática y la posibilidad de generar fracturas. Eh, y otro en términos también de limpieza que tiene que ver, por ejemplo, cuando se lo compara con otros sistemas tipo BioRes, que es una lima rotacional bastante buena, ya otro sistema reciprocante, Wave One, ya vamos a decir así, todos los sistemas limpian, ya sin embargo no llegan a remover tanto en rotacional como en reciprocante al 100% la cantidad de debris. Es decir, en istmos, en zonas apolares, donde el instrumento no llega, claro, recíproco tampoco es la magia, ¿sí? Prepara bien, corta bien, llega, baja rápido, pero hay zonas ya donde el instrumento no consigue llegar, no consigue tocar. De ahí viene la necesidad, por ejemplo, preparo rápido, ¿ya? Y las zonas que no consigue tocar el instrumento es donde yo tengo que mejorar mi protocolo de irrigación. Tengo que energizar mi irrigante, lo activarás dinámico, de forma dinámico manual, con un activador sónico, con un activador, un punto ultrasónica, qué sé yo,
o simplemente usarás mucha cantidad de volumen de irrigante, que me parece lo más lógico, así que no tengo ninguno de estos dispositivos, para hacer que mi irrigante llegue a esas zonas donde el instrumento no consigue llegar. Entonces, se comporta igual que otros instrumentos, ya tiene esa capacidad de corte bien, pero necesita también, como te digo, mejorar el protocolo de irrigación. Y ahora, ¿qué pasa en conductos que son ovales? Porque yo veo que la lima es circular, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veas aquí de este video, que sí me gustó mucho, es que, por ejemplo, cuando se prepara o se instrumenta en general, el conducto tiene que estar inundado, ¿ya? Entonces, mismo con el conducto inundado, puedes, digamos, pincelar esta lima recíproca hacia las paredes, y si tú estás viendo lo que está pasando ahorita, que se está poniendo turbio, ¿sí? Entonces, cuando hay turbidez o hay burbujas, es porque el hipoclorito está reaccionando con tejido orgánico. Entonces, fuera de hacer una limpieza mecánica del instrumento, lo que estamos haciendo es agitar el irrigante dentro del canal, generando que éste pueda tener un mejor accionar dentro del conducto. Entonces, tanto en colares circulares, mira cómo sale la lima, totalmente sucia, ¿sí? Tanto canal circular como canal ovalado ya necesita siempre de este tema de irrigación. Entonces, también hay un trabajo que habla sobre la comparativa, ¿no? Entre varios sistemas de rotación, de reciprocación, hasta incluso un sistema tipo malla, que en teoría debería ajustar mejor y debería tener una mejor performance en términos de limpieza de este tipo de canales ovales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, según la luz de este estudio, los que mejor se comportaron en términos de limpieza de canal oval es el SAF, que es este sistema tipo malla, y recíproco, ¿no? Y también concluye lo anterior. Sin embargo, tampoco fueron capaces de preparar al 100% un conducto oval. O sea, consigue limpiar, sí, lo puedo pincelar, va bien, pero y lo trabaja rápido, entonces por ende, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi irrigación. Ojo, cuando alguien me dice, doctor, yo quiero aprender a hacer endodoncia moderna y quiero aprender a hacer los mecanizados, los rotatorios, entonces le digo, bacán, me parece genial, pero en la parte de instrumentación solo será 10%, un 15% de toda la hora de trabajo. Y eso y el resto del tiempo, ¿qué hace? Irrigo, irrigo mucho, mucho, porque esto me da la posibilidad de tener un conducto ampliamente cónico, de haberlo preparado relativamente rápido, ¿ya? Y la posibilidad de renovar mi irrigante cada rato. Entonces, una de las cosas que pasa con Reciproc es que trabaja muy rápido y lo que sí vas a sentir, y yo lo pongo esto porque es una anécdota personal, que el instrumento siente que jala un poquito, ves por la capacidad de corte que tiene. Entonces, de este trabajo, yo erré en la segunda radiografía, ves que el cono está ultrapasado en la raíz distal, pues no calculó bien la medida, la lima cortó y pasó y cortó incluso hueso, ya es error mío, nunca se ponen siempre los casos bonitos, hay que poner las cosas feas que uno hace también, entonces corregimos la medida y obturamos. ¿A dónde me lleva esto? Que también aparece lo siguiente, ¿no? Como es una lima que no remueve viruta, más bien la atrapa, ¿ya? Hay la posibilidad de poder extruir ese detrito en la zona apical. Entonces, se decía que instrumentar con reciprocante genera más dolor posoperatorio. Entonces, también hay un trabajo que al respecto. Entonces, utilizando sistemas rotacionales versus sistemas reciprocantes, pues la conclusión es que no hay una equivalencia entre ambos en tema de la incidencia, es decir, el dolor posoperatorio no va a depender de que se usa, si es que es reciprocante, pues te va a dar más dolor postoperatorio. No, en absoluto. ¿Ya? Lo que sí te daría un consejo es que si tienes la probabilidad, la posibilidad de trabajar con ese instrumento, que lo va a hacer un poquito más sencillo el procedimiento, te da mayor tiempo de irrigación, y tienes una pulpa inflamada, ya haces tu lavado final, hipoclorito, DTA, suero fisiológico, el último lavado final que hagas, ya, hazlo con suero fisiológico, pero frío, a menor temperatura. Cuando se baja la temperatura, ya lo que libera es endorfina, y sobre todo en aquellos dientes con pulpas anchas o forámenes amplios en los cuales se los ha, entre comillas, maltratado, ya se marca, sino por causa de la condición anatómica que tiene esa pieza. Un foramen ancho, tiene, obviamente tiene un muñón pulpar ancho, entonces es como que tuvieras una herida más grande, entonces obviamente el postoperatorio va a ser más escandaloso, más exacerbado. Entonces, una manera de reducir, un consejito que te doy es el lavado final, ya final, hazlo con suero fisiológico, hasta porque el suero fisiológico tiene electrolitos y los electrolitos ayudan mucho a la reparación de los tejidos. Y si esto está a menor temperatura, ¿ya? Lo que va a generar es una liberación de endorfina. Entonces, el postoperatorio va a ser menos doloroso, va a ser mucho más llevadero para el paciente, ¿no? Algunos le llaman crioterapia,
dependiendo de dónde, pero te comento eso, consejo de doctor Jorge Vera. Entonces, no se trata solamente, por ejemplo, de una limpieza mecánica, ¿no? Se trata de algo antimicrobiano pueda quedar remanente, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de limpieza, sí, el Resipro pueda que funcione mejor porque le da un poco más de tiempo a la irrigación a que termine de hacer aquella limpieza física, ¿no? Que por la remoción, por la entrada de líquido comienza a remover. Entonces, sí, garantiza que hay una buena limpieza mecánica, una reducción significativa en términos de microorganismos. Y la pregunta que retratamiento, ¿qué opinan? Pues vamos a ver, yo creo que sí, sí se puede. De hecho, Reciproc es uno de los sistemas que más me gustó más, perdón, pero bueno, ahí va, no conseguí a este video, ¿ya? Pero bueno, vamos. Eh, si puedes escuchar el sonido de la lima, clac, 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 ¿ya? Ojo, y no uso, por ejemplo, para este tema ya, no utilizo solvente. Si me dice, doctor, y para el tratamiento vamos a usar solvente, en absoluto, ¿ya? Puedes tal vez accionar con una punta REN, un dispositivo de calor en la embocadura del conducto para reblandecer algo la gutapercha, y de ahí vamos con la lima reciprocante. Y la foto que ves del lado derecho es un diente de retratamiento totalmente necrótico. Mira cómo sale la gutapercha totalmente negra, oscura, obviamente llena de biofilm bacteriano. Imagina cómo sale el conducto, ¿ya? Entonces lo que hace Reciproc es prenderse en la gutapercha y terminar por arrancarla. Y la arranca prácticamente en frío. Si fuera esto con solvente, pasa lo siguiente, que voy a reblandecer la gutapercha y no lo podría arrancar, prácticamente se va a diluir. Y segundo, que los solventes son grasa. Y al contrario, además, al margen de poder retirar un material que está sucio, yo estoy echando grasa en la pared de túbulos dentinarios. En otras palabras, estoy ensuciando más de lo que está. Entonces yo no uso solvente, ¿ya? Y si por A o B tuviera que usar solvente en algún caso, pues después del solvente lavas con alcohol, alcohol absoluto, alcohol 97, y riega con alcohol para eliminar esa grasa del solvente. Entonces, para evitarme este contratiempo, nada más aprovecho la cinemática, sí, reblandezco un poquito con o una puntita de ultrasonido o con el System B, que me gusta mucho calentar nada más la embocadura, y vamos con, si no tengo System B, con un mechero, ya, una punta Rein, calienta la gutapercha la embocadura y vamos con sistema reciprocante. Entonces, corta, desengancha otra vez, de nuevo, esa variación de los ángulos de giro hace que la lima busque la vía de menor resistencia, se prende en la masa gutapercha y como son 3 estocadas, en la tercera termina por a veces remover casi todo el fragmento de gutapercha, ¿ya? Entonces ya este profesor Suolo y Carlos Bueno ya hicieron un trabajo muy similar, ya, bueno, un trabajo alusivo a esto, ¿no? Sobre la capacidad que tiene la lima reciprocante para remover no solo gutapercha, sino cemento, ¿no? Entonces, es un instrumento que por las características de diseño que tiene, que realmente consigue hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Esta diapositiva me gusta mucho porque, por dos motivos. Primero que en algún momento de mi vida sí necesité, por ejemplo, limas de 31 y yo nunca pensé que un molar iba a medir más de 25. Este molar medía 30 milímetros, diente de retratamiento, ¿ya? Con lesión aparentemente de furca, lesión apical bastante grande y de hecho clínicamente tenía un absceso. Bueno, retratamiento lo hicimos todo con Reciproc, no lo obtuve en una sola sesión, sí coloqué medicación, hice un par de cambios con hidróxido de calcio, ¿ya? Obturamos con no sé si fue H Plus o fue Cialapex. Creo que fue Cialapex en esa época. Bueno, la cosa, no, fue H Plus, fue H Plus. En esa época usábamos H Plus. Y mira, después de, vamos, ¿cuánto pasó aquí? No sé, unos 5 años creo después, ya, mira la lesión. La lesión desaparece. Es decir, cuando uno consigue una buena permeabilización a nivel apical, hace un buen trabajo, digamos, no estoy diciendo que la lima sea perfecta, pero acá hay un trabajo de limpieza y desinfección. Es decir, acá se cumple lo que decía Schindler, ¿no? Vamos a conformar
¿ya? Para poder hacer buena limpieza, que es lo que yo quería al final, limpieza. ¿De qué Entonces, te sirve el curso? Estás atendiendo pacientes, estás acá así de escuchar. oh, está atendiendo a su paciente, Alberto dice. Bueno, entonces necesito que se genere una buena limpieza. Entonces, al margen de instrumentar con lo que preparé, sí, me sacó del apuro la lima de 31 milímetros en Recipro, ya conseguí remover la gutapercha, ya repara, se forma hueso. Y si tú no hubieras visto esta radiografía, nada más la de diagnóstico, pensarías que este es un caso para un tratamiento periodontal. O ya la hubiéramos desahuciado porque la lesión es extremadamente grande. No, repara, la endodoncia funciona. Funciona si hay una correcta limpieza. ¿De acuerdo? Lo triste es que el No, pero de paciente verdad, no no he va visto, no para, sé. no, el paciente no regresó para la rehabilitación total y el diente termina por cariarse y eso sí es realmente triste ver que casos que reparan lindo pues no son valorados de esa manera. Hasta ahí, por ejemplo, el Resplo funcionaba bien, retrataba, instrumentaba, bajaba en MB2, pero ya comenzaba a ver este tema de las aleaciones más blanditas. Entonces aparece en nuestra vida endodóntica, aparece el tratamiento térmico. Entonces, para entender el tratamiento térmico, ya con esto vamos un poquito ya acabando. Las limas tienen dos fases. Cuando la lima está derecha se le dice que es más austenita. Cuando está doblada o cuando está, digamos, flexionada, es una lima en estado martensítica. La lima, digamos, de acero manual, ya, el acero inoxidable, pues es totalmente austenítico. O sea, no la puedo doblar, es rígido. ¿De acuerdo? El M-wire, ya, la aleación como tal, ya comienza a tener cierta fase martensítica. Sí, ya es un poco más blandita. Por eso es que el Recipro plomo o limas como ProTaper Next, por ejemplo, ya traían esta aleación en wire que le daba más flexibilidad al instrumento. Sin embargo, aparecen estas famosas limas, la azul y la dorada, mal llamada gold, ¿no? Y había un tema que decían que esta lima trae oro y por eso va a ser más cara. No, o sea, no, esto es mirarnos un poquito la cara, ¿no? Es gold y la otra es azul simplemente por las diferentes zonas de tratamiento térmico que se le da al instrumento, ¿ya? La aleación azul ya tiene un grado de martensita ya un poco menor que la aleación dorada, ¿ya? Entonces, no vamos a adelantar una opinión y decir, ah, no, es que la dorada es mejor, es más flexible. No, quiero que me entiendas de lo siguiente, y eso fue uno de los motivos por los cuales el Recipro, que duró tantos años con el mismo diseño, con la misma aleación, no cambió, porque ya era una lima que era buena. ¿Sí? Entonces se trató de buscar un equilibrio entre resistencia, flexibilidad y capacidad de corte. Entonces, si a una aleación tú le quieres poner más martensita, le vas a quitar ¿qué cosa? Capacidad de resistencia a la torsión. ¿Va a incrementar su resistencia a la fatiga cíclica? Sí, pero es una lima que se va a estrellar en la masa dentinaria y se va a amarrar, no va a conseguir abrir espacio. O al revés, ¿sí? Entonces puede ser la lima muy rígida, ¿ya? Soportar la torsión, pero no es flexible, como era el wire. Entonces, en el caso del Recipro Blue, se trató de equiparar, ¿ya? Esas tres condiciones: flexibilidad, resistencia y capacidad de corte. Entonces, hay un equilibrio, ¿ya? En ese punto de la aleación azul, que conocemos como hoy en día Recipro Blue, que no es más que la misma versión de Recipro plomo, que del M-Wire, ¿ya? Con la misma tipo de instrumentos, el R25, R40, R50, los diseños son exactamente iguales, ya, solo tal vez en el caso del R25 la punta es un poquitito más delgada porque trae su propio set de conos específico para R25 Blue, pero la secuencia de instrumentación es la misma, el diseño del instrumento sigue siendo el mismo, la punta del instrumento sigue siendo exactamente igual. Entonces, vamos, que dice la literatura al respecto, ¿no? Entonces, el Recipro Blue mostró, por ejemplo, cuando comparado con el aleación wire, resiste mucho más, casi un 49% más de resistencia a la fatiga cíclica que el níquel titanio convencional, es decir, perdón, que el wire. Entonces, en un instrumento que ya era bueno de por sí, simplemente ahora le otorgaron un poquito más de flexibilidad, ¿sí? Entonces, es una lima que el visual, yo le digo, la apariencia que tiene es bastante bonita, ya ese color azulado que tiene es bastante agradable de verlo, ¿no? Y la capacidad de corte que tiene es
no es menor, es bastante similar al recíproco en wire, solo que aquí si van a comenzar a usar el blue hay que darle un poquito más de tiempo, darle un poquito más de paciencia, como dice el otro cantante boricua Luis Fonsi, ¿no? Despacito, despacito, deja, igual hay, por ejemplo, déjame regresar un poco aquí. Igual hay generación, por ejemplo, de viruta que se queda atracada en la luz, perdón, en la superficie de la lima. O sea, la característica del instrumento no cambió absolutamente en nada, solo que el tiempo de preparación sí puede ser un poquito mayor. Entonces yo le digo esto, no es que el tiempo sea mayor, es que trabajo con menos estrés, ¿sí? Trabajo menos cansado, ya sabiendo que el instrumento en algún momento va a bajar, baja y hace lo que tiene que hacer, cortar y preparar. Entonces, mejoró mucho las condiciones de la preparación. Ahora tenemos una gama un poco más grande de posibilidades de tratar conductos más curvos con este tipo de aleaciones, ¿no? Entonces, de trabajar con instrumentos, por ejemplo, que permitan no solo hacer una limpieza, sino una descontaminación de contenido necrotóxico, sobre todo en casos que aquellos que tengo lesión periapical o tengo una lesión activa, ¿ya? Sí, tengo que hacer la instrumentación, tengo que hacer la neutralización, pero por sobre todo tengo que hacer, ¿qué cosa? Limpieza. Entonces, es un gran aliado para este tema de la limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Eh, todo lo que esté a tu alcance, ¿no? Dientes tan simples como un premolar de un solo conducto, ¿ya? Trabajaba nada más que con una lima y si tú ves se ve un conductivo lateral, ojo, eso no lo hace Resiblock, eso lo hace la irrigación. Entonces vuelvo y te digo, economizamos cualquier cantidad de tiempo en la preparación porque es rapidísimo, ¿ya? Y damos mayor espacio a la irrigación. Entonces ahora sí tengo obturaciones que me van a gustar más porque voy a ver que el cemento escurre, se van a llenar zonas que antes de la lima probablemente no consiga llegar, pero el instrumento sí, ¿ya? O casos como estos tan simples que aparentemente se ven extremadamente sencillos, ¿no? Nada más trabajado con un solo instrumento, un canino inferior, dada la posición del diente, era bastante fácil de verlo, ¿no? Y la preparación, como ves en la imagen inferior, es bastante nítida, ¿ya? El fit que hacen los conos, o sea, la adaptación que hace el cono es bastante precisa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer condensación vertical, ¿sí? Onda continua de calor, ya, pero en algunos casos cuando veo que el conducto es bastante estrecho, ya, y el formato me lo va a dar la lima, entonces sí o sí no lo pienso, hago cono único, ya, utilizando los conos del mismo recíproco y la adaptación es bastante buena, altamente predecible, como te lo dije al inicio. ¿Sí? Otra cosa que me gusta también del sistema es que, por ejemplo, pues puedes asociar, o sea, si necesitas un diámetro mayor del 25 y por ahí no tienes la 40, por ejemplo, en este caso, un premolar inferior de 3 canales con una lesión periapical, donde obviamente por una cuestión de manejo de la carga bacteriana teníamos que ensanchar un poco más, sí, lo llevamos hasta el diámetro 35, pero asociado a una lima rotacional, en este caso un EMTU, ¿ya? Igual, no lo obturamos en una sola sesión, sí, medicamos también con hidróxido de calcio, no todas las endoncias las hago en una sola cita, también medico, ¿ya? Y nada, al final terminamos para hacer termocompactación, ¿ya? Y usando un cemento resinoso. Entonces, permite asociar otros sistemas, nada más que para ensanchar, porque todo el trabajo te lo puede hacer el sistema. O casos como estos también, ¿no? De retratamiento. Sí, que no sé si era retratamiento, era un diente que traía lesión, no era retratamiento, ya, y lo ensanché un poco más con una lima de otro sistema, un 44 de un K3, pero casi todo el trabajo lo hicimos con el R25, pues es una lima que es bastante versátil, muy utilizada, y de nuevo, el protocolo de irrigación estricto, hipoclorito, suero, EDTA, activación ultrasónica, ya, y de ahí hacemos la obturación o el sellado tridimensional, en este caso sí utiliza onda continua, en otros casos puedo usar el mismo cono del fabricante, ¿sí? Y ya va a terminar, ten estas cositas que puedes hacer. Si quieres te preparos conservadores, también hace preparo conservador, un premolarcito de 3, que es bastante simpático de ver. Entonces, la posibilidad de, digamos, posibilidades resolutivas que tiene el instrumento es bastante amplia, no te cierras solo a uno, ¿ya? Entonces, yo te invito a que lo pruebes, ya que si de alguna manera te he podido orientar o ya tener un poco más de idea
de qué significa reciprocar, qué diferente tiene desde rotacional y las ventajas que puedes tener, pues en buena hora, si en algo te puede ayudar. Nada, quisiera que me hagas algún comentario al final, alguna pregunta que no esté claro, ¿ya? Y nada, yo quiero terminar agradeciendo a a la señora Ana, a las chicas de DentoShop, que siempre son solícitas pues, a recibir los pedidos, los mensajes, la orientación, el apoyo en los cursos, ¿no? Estas son mis hijas, ya la chiquitita ahí jugando un poco con el micro. Ya añoro las épocas de universidad, cuando íbamos a hacer las cirugías en el posgrado, ya. Pero es cuestión de ir adaptándose, la vida nos cambió muchísimo. De hecho, eh, mi esposa dice que soy inútil porque solo sé hacer endodoncia, y de hecho sí, esto trabajo yo lo que hago, la parte de docencia, la parte clínica, pues yo se la dedico a mi esposa, a mis hijas, a Cami, a Mauri, ¿no? Y son ellas que pues viven del día a día, de lo que uno hace, ¿no? O sea, la Camilita acompaña mucho y algo que no voy a dejar nunca es la bicicleta. Sí, la bicicleta para mí es básico, es inyección de vida. Ahí ves un poquito de lo que es mi tierra, eso es el bike park de Mollevaya, ¿ya? Si a alguien le interesa ahí, hay full saltos, full drops, hay para todo nivel, entonces es una cosa que a mí me encanta mucho la bicicleta. Y nada, yo te agradezco por el tiempo que has estado dispensando aquí tu horario de trabajo en esta mañana de miércoles. Mañana de miércoles, ¿no? Pero bueno, nada, yo te agradezco por tu tiempo. Y no sé, señorita Mari Carmen, si hubiera alguna pregunta de la audiencia para poder absolverla. Sí, doctor. Hay unas preguntas en el chat. A ver, Antes de pasar a la etapa de preguntas, decirle a todos los participantes, bueno, les escribí por el chat que hemos compartido con ustedes un link que es para completar una encuesta de satisfacción. Les pedimos a todos lo puedan llenar de forma online para seguir mejorando y seguir ofreciéndole más cursos a todos ustedes. Entonces, dicho esto, vamos a proceder con la etapa de preguntas. Pero antes, preguntarles directamente si alguien desea aperturar directamente su micrófono y hacer una pregunta directa, o pasamos a lo que es las preguntas escritas en el chat. Ya. Sí. Buenos días. Creo que alguien quería preguntar. Él quería preguntar ahí, quedó un poco tímido, apagó su micro. El doctor Olarte acaba de aperturar su micro. No sé, quise hacer una pregunta. Marco. Hola Álvaro. ¿Cómo Hola está? Álvaro. Gusto ¿Qué tal? escucharte desde Iquitos. Sí, un saludo desde Iquitos. Oh, genial. Siempre recordándote tus visitas. Gracias, Alvarito. Saludo recíproco desde Arequipa. Oh, qué genial Sí, es ya. esto, señorita Mari Carmen, ¿eh? Esperemos Qué que esta gusto, situación Alvarito. pase. Esperemos que esta situación pase y volver a encontrarnos en los Dios eventos que siempre mediante. nos ha gustado. Dios mediante, Alvarito. Gracias por participar. Había Dime. dejado una pregunta, pero también quería saber, en cuanto a la conductometría, la medida del conducto, ¿la Ya. haces antes de utilizar los instrumentos o primero preparas el conducto y después haces la conductometría? Porque cuando tú tienes un conducto curvo, la medida es una, pero cuando lo enderezas, sobre todo en el tercio cervical, el tercio medio, ya tiene otra medida. ¿Cómo manejas eso de la conductometría? Ya, lo que dice es cierto. Frente a una curvatura, digamos, la trayectoria original del conducto nos puede decir una medida, ya, pero luego lo ha rectificado la embocadura es otra. Entonces, cuando se trabaja con Recipro, con ese tipo de instrumentos, el protocolo es este, ¿no? Trabajamos primero, obviamente, con una radiografía de diagnóstico. Puedo medir cuánto es la odontometría en ese momento. Imaginemos unos 21 que me miden la radiografía, ¿ya? Y no voy a entrar a priori los 21. Entramos primero solo la parte de la embocadura. Estoy hablando de unos, vamos, 16 milímetros, solo en la embocadura, ¿ya? Primer momento recíproco. Irrigo, vamos en un segundo momento a entrar, vamos, unos 17, 18 milímetros, es decir, en el tercio medio, ¿ya? Y de ahí, recién en ese momento que ya eliminé la curvatura de la embocadura y ya trabajé la mitad del conducto, es decir, ya lo tengo recto, lo que se llama acceso recto, recién en ese momento es que tomo la conductometría para, en el último momento de recíproco, caer en el ápice ya con la longitud real de trabajo. Entonces, sí, es pertinente tu pregunta porque puede variar.
Entonces, no me gusta hacer la conductometría al inicio, no. Y por otra cuestión es que conforme vamos trabajando en sentido coronoapical, lo que estamos haciendo es ir neutralizando aquel contenido necrotóxico, de tal manera que cuando nos toque llegar al ápice para hacer la conductometría o para prepararlo, pues ya el resto ya está preparado, ya está limpio, o por lo menos con menor cantidad de carga bacteriana. Entonces, hago la conductometría después de haber preparado los dos primeros tercios del conducto, el tercio cervical y el tercio medio. Perfecto. Y para terminar, el torque, la velocidad por minuto, ¿qué valores emplea estos instrumentos, este sistema Recipro? En el caso, por ejemplo, del motor Silver, ya el torque y la velocidad ya viene programado por el fabricante, ¿ya? De hecho, en el motor, tú cuando entras a la opción de Reciproc sale no editable, ¿ya? Porque no se puede variar. De hecho, es una cuestión que el fabricante ya lo tiene predeterminado. Por ejemplo, sé que hay motores abiertos en los cuales puedes programar la velocidad, pero por ejemplo, justo el fin de semana estábamos haciendo un taller en Cusco con mi amigo Ernesto Rodríguez de Cusco, ¿ya? Y estamos trabajando con el motor, con este motor abierto, el Iconnect S, ¿ya? El S ya tiene grabada el modo de recíproco. Entonces, tampoco no hay que programar en velocidad y torque. Entonces, eso es bastante bueno porque en teoría la velocidad debería ser 400, ¿ya? RPM, entre 350 y 400 RPM, ¿ya? Pero yo prefiero dejar ese seteo ya a lo que el fabricante me indica. Entonces, si el motor ya lo tiene, pues yo prefiero optar o seleccionar el modo de reciprocación en la velocidad y el torque que el fabricante ya me indica. Parece que es entre Gazan Yaret en el artículo habla alrededor de 400 RPM, ¿ya? En términos de velocidad. Torque no especifica, entonces yo prefiero poner un torque medio porque necesita obviamente fuerza para que corte. Torque bajito no, en absoluto, se va a parar. Ya usé motores abiertos y les bajé el torque y la lima se para. El Reciproc necesita fuerza para cortar. Entonces, mi respuesta sería, hay que usar el seteo que da el fabricante, ¿ya? Y en motor abierto tratar de buscar la opción de Reciproc que también te va a indicar ya el torque y la velocidad. ¿De acuerdo? Bien, amigo. Uy, saludos, ¿ah? Saludos. Gracias. Nada, tía Alvarito, un abrazo. Gracias. A ti más bien. ¿Algún otro participante que desea hacer una pregunta directa? Vamos a esperar. Si no, procedemos a leer las preguntas del chat. A ver. Ya. A ver. Doctor, buenos días. Sí, le escucho. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Primero agradecerle, ¿no? Por el curso que está gratuitamente ahí avanzado y con esta tecnología del sistema Recipro y Adentro Shop, ¿no? Que lo hace un poco más ya directo a las personas que estamos un poco lejos. Yo le hablo de provincia, también acá de la ciudad de Juliaca. Oh, genial, saludos, Juliaca. Tiempo que no veo Juliaca. Qué bueno. Doctor. Sería excelente organizar un curso por aquí, doctor. Dios mediante, cuestión de ponernos de acuerdo. Y sí, yo creo que sí. Algún tiempo iba por Juliaca, hace unos 3, 4 años. Sí, tengo buen recuerdo de los colegas de Juliaca. Me gusta escucharle, doctor. Un gusto, igualmente, doctor. Mi consulta era, doctor, en cuanto al localizador apical. ¿Ya? No sé si usted lo ha podido trabajar con la marca AT, el AirPix, si no me equivoco. ¿Ya? A ver, le escucho, doctor, termine, disculpe. En cuanto a lo que es para poder trabajar con el Recipro, doctor, sabemos que también tenemos un límite, 0, 1, 2 o 3, ¿no? Entonces, doctor, ¿en qué nivel más o menos podemos nosotros estar seguros y trabajar a tal longitud para que podamos tener una obturación adecuada, ¿no? Y no tener inconvenientes posoperatorios. Ok, doctor, buena pregunta porque, por ejemplo, la tendencia de motores inalámbricos hoy en día es a trabajar todo en uno, motor localizador y lo que se llama monitorizado, ¿ya? Entonces vamos primero con el tema de localizador.
Normalmente yo no utilizo el pequeñito, el Air de AT, tengo el otro, el Apex, ¿ya? Me gusta mucho porque la pantalla tiene un display gráfico. El pequeño también tiene un display gráfico, es decir, la pantalla está separada en una zona blanca, ¿ya? Luego tiene una zona de barras verdes y luego tiene una zona de barras rojas, ¿ya? Cuando el localizador, y usted colocó la lima, ¿no? Le está marcando en blanco, significa que estoy entrando en el conducto, no he llegado al ápice, ¿ya? O ya está por lo menos próximo a la zona del ápice. Cuando marcan las rayas verdes, ¿ya? Entonces, vamos a decir así, antiguamente los localizadores tenían números 0.5, 1, 1.5. Creo que todavía los tiene, pero yo creo que lo entiende, eso es referencial. Los localizadores ahora lo evalúan por zonas, ¿ya? Entonces, igual que el semáforo, verde es una zona segura, ¿ya? Entonces, cuando la lima llega a la zona verde, primera, segunda raya verde, es una zona segura para que usted pueda acabar su preparación. Si está ingresando con una lima manual, ya le comenté al doctor Alvarito de Iquitos hace poco, preparo los 2/3 cervicales y recién después hago la conductometría, entonces ingreso con una lima manual, obviamente conectada con el localizador, ¿ya? Y si es un diente necrótico, ya trato de que el localizador me marque raya blanca, raya verde y raya roja, que significa que ya hice depredamiento foraminal. Y de esa medida le resto medio milímetro y obviamente si vuelvo a colocar la medida, me va a marcar en la segunda o tercera raya verde. La zona verde es una zona segura en la cual usted puede trabajar, ¿ya? No le voy a decir exactamente si está a 1 o 2 milímetros. Es que pasa lo siguiente, el localizador no me da medida, el localizador me da una posición de la lima con relación al foramen. Y entendámoslo así, lejos, cerca del foramen, muy cerquita del foramen, en el foramen, o ya me salí, ¿sí? Entonces la raya verde significa estás en la zona segura de trabajo, ahí. No sé si es medio, 3.3, 4 milímetros. Lo que puede hacer es llegar, que le marque 0,0 el localizador, 0,0, ¿ya? Que es la última raya verde o la primera raya roja, creo, ¿ya? En ese momento baja el tope de goma de la lima, saca la lima y la mide. Esta lima mide 20 milímetros. Entonces, 20 milímetros es con la lima apareciendo en el foramen porque le marcó 0,0 o la raya roja. No voy a instrumentar ahí, no soy partícipe de instrumentar hasta el foramen, le resto medio milímetro. Entonces mi longitud real de trabajo sería 19,5. Es decir, de la medida que yo establecí como 0,0 en la pantalla del localizador, ¿ya? De esa medida le resto medio milímetro. Es decir, siempre pretendemos instrumentar dentro del conducto y obturamos dentro del conducto, siempre, ¿ya? Entonces, ahora, con relación a utilizarlo junto o el motor, sí, eso es bastante interesante. Yo, por cuestión de costumbre, no lo hago porque prefiero tener el equipo separado, por eso tengo el Apex, la versión un poquito más antigua del ATEEZ, ¿ya? Pero me parece que son equipos que leen bastante bien. Yo creo que hoy en día ATEEZ es una marca que tiene la mejor relación costo-beneficio, ¿ya? En equipo de buena calidad, me parece que tiene un buen acabado en términos de diseño y el costo me parece que es bastante asequible. Cosa que me lleva al siguiente comentario, que ya no hay excusa o para no comprar motor o para no comprar localizador. Es decir, para hacer una endodoncia de primer mundo, ojo, no te estoy diciendo, mañana vas a estudiar la especialidad. No, vuelvo y te digo, todos podemos hacer endodoncia de primer mundo, sí, hay mucha posibilidad, mucha opción de material de equipo ahora, sí, lo hay. ¿Ya? Y como ves, la curva de aprendizaje de estos sistemas no son en absoluto difíciles, ¿ya? Son diseñados para clínico general, para que todos podamos hacer endodoncia de este tipo. ¿De acuerdo? Listo. Si hubiera alguna otra pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Paz. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer directamente? Pasamos al chat, si no, doctor. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí, doctor. Doctor Contreras, adelante. Doctor, buenos días. Usted mencionó, bueno, en el sistema Reciproc, el fabricante dice que solamente es de un solo uso. Sin embargo, yo quería saber en su expertise, en su parte clínica, realmente hasta cuántos usos se le puede dar, ¿no? Ya, esa es la pregunta de cajón. Esa siempre cae en el examen. Doctor, ¿cómo es su nombre? Me llamo Reinaldo. Reinaldo, te puedo tutear. Reinaldo, esa pregunta es, vamos, fabricante indica una, ¿ya? Y yo sé que la mayoría de gente siempre cuando me pregunta esto espera que le diga un número, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 4 usos.
Todos los beneficios que da el instrumento ya se hacen cuando el instrumento es nuevo. ¿Ya? Con eso no digo que si lo utilizas una segunda vez, oh, pues ya no va a funcionar. No, sí funciona. ¿Ya? El Reciproc es una lima que está diseñado, ya, incluso en el artículo de Ghassan Jared, ya, en la parte de recomendación, perdón, de guidelines, dice menor costo, ¿ya? Porque usas menos limas. Ya, si bien una es la que más chambea, que va a hacer todo, pero en esa cinemática, ya, como demuestra el plotino de reciprocación, la lima se cansa menos, a pesar que hace todo el trabajo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la lima aguanta más de un uso, más de un uso, más de un uso. No sé si sería un poco irresponsable decirte 2, 3, 4, 5. Tengo alumnos que irresponsablemente en el posgrado me hacían 20 tratamientos con una sola lima, o sea, y eso era ya, ellos ya no irrigaban con hipoclorito, irrigaban con agua bendita a ver que no se vaya a fracturar. ¿Ya? Pero vamos, o sea, el instrumento va a durar más de una vez, si dura más de una vez, ¿ya? Si tú me preguntas, doctor, y en su práctica, vamos, suelte el número, doctor, estamos esperando. Normalmente suelo hacer 3 molares, ¿ya? Y de ahí, chau lima. Las limas las guardo ¿para qué? Para entrenamiento cuando tenemos cursos aquí en el equipo o con el doctor Ernesto en Cusco, ¿ya? Y nosotros prestamos la lima al alumno y el alumno la utiliza como nueva, ¿ya? Entonces yo siempre digo, no, cuando se entrena yo te presto lima, pero cuando haces paciente, ojo, es lima 0 kilómetros. Ahí no hay concesión, nada. Es lima, si estoy aprendiendo, lima 0 kilómetros, ¿ya? Y entonces va a ir así, doctor. En la medida que usted vaya, digamos, teniendo una curva de aprendizaje, de conocimiento del instrumento, al inicio úselo como dice el fabricante, menos veces, una vez, 2 veces, y ahí nada más. ¿Ya? Si usted va conociendo la aleación, va conociendo el sistema, dése un poquito de licencia, porque es una lima que realmente dura más de una vez, dura más de una vez. Pero no quiero ser responsable en decirte, pues, utilízala tantas veces. ¿Ya? Yo lo utilizo porque conozco la aleación y después que ya la tiro, entre comillas, porque la guardo para algunos entrenamientos, la lima sigue cortando, sigue usando. ¿Cuántos entrenamientos? Ahí sí ya perdí la cuenta, no le puedo decir, pero el alumno la utiliza como nueva. ¿Ya? Entonces, ¿eso por qué? ¿Porque la lima es perfecta? No, porque es una asociación entre buena aleación, buen diseño, buena cinemática. Entonces, al final, ¿qué cosa? Como clínico, te confiere que tengas la seguridad de poder trabajar tus 2, 3 molarcitos seguros, tranquilos, sabiendo que vas a hacer una endodoncia sin estrés, porque no hay peor cosa que estar bajando así, mirando la línea con triángulo y esperando a ver a qué hora suena el clic que se fractura el instrumento. ¿Ya? Ahora, no significa que la lima es omnipotente, ni es perfecta. Si no hay una permeabilización, no hay un caminito, no hay el glide path que se llama. Si yo no lo permeabilicé el conducto e intentas entrar con la lima, a pesar de que los estudios demuestran que lo puede hacer, yo prefiero siempre entrar permeabilizado y eso aumenta en gran manera o disminuye en gran manera el riesgo de fractura, mismo que el instrumento sea viejito. ¿Ya? Entonces, no sé si respondí exactamente con un número, ¿ya? Pero la respuesta sería si dura más de una vez, si dura más de una vez. O sea, depende de tu habilidad y tu experiencia como para que le des. No quiero exagerar en los usos, pero sí, la lima resiste bastante bien. ¿No? No sé, señorita Americano, si hubiera otra pregunta. Muchas gracias al doctor que acaba de hacer la pregunta. Doctor, una pregunta del chat. Preguntan referente a los motores AT, si hay riesgo de usar reciprocantes sin saber el RPM, porque no se puede modificar la velocidad, solo se puede modificar en rotatorio. Si está, por ejemplo, ya seteado para Reciproc, pues no hay que hacerle nada, no va a pasar absolutamente nada. AT tiene, como digo, en la versión del el S ya tiene Reciproc grabado como sistema y en el Pro me parece que está en la cantidad de ángulos 150-30 ya está para seleccionar y la velocidad la puedes poner entre 350 y 400 RPM, ¿ya? Pero ahora, la pregunta es riesgo de fractura. Tipo así, la cinemática reciprocante te da cierta licencia, ¿ya? Es decir, me puedo equivocar un poquito, puedo quedarme un poquito más de tiempo girando, tal vez no le setee bien la velocidad, porque ese corte y desengancha hace que disminuya mucho la fatiga, pero lo ideal, doctora, es siempre tratar de utilizar las indicaciones del fabricante, o si ya está seteado, pues déjalo
seteado como está en el motor. Ahora, no a más, no a menos. Yo prefiero entre 350 y 400, que es una velocidad, digamos, promedio, si es que no tiene seteado tu motor esa opción, pero me parece que en los ATIT sí hay esa opción para setear. Por lo menos en el S sí que sé que existe, ¿no? Pero no se va a romper, no te preocupes, no se va a romper. Para que se rompa le tienes que poner, no sé, más de 1000 o 5000, ponerlo en tu contramo de baja velocidad. Ahí se va a romper. Pero en motor eléctrico, difícil que se rompa. Siguiente pregunta referente a la lima Recipro Blue. Consultan si en la Recipro Blue R25 los 3 primeros milímetros son taper 8 y luego qué taper son en la lima R40 y R50. El Reciproc trae los primeros 3 milímetros taper 8, la R40 es taper 6 y la R50 es taper 5. ¿Ya? Ahora, en el caso del R25, sí, exactamente no es 8, es un poquito menos. Y te das cuenta porque si tú usas los conos del Reciproc con del M-Wire, del plomito, y así, preparas con Blue y obturas con conos rojos del Reciproc, del M-Wire, no entra, no va a calzar. ¿Y eso es por qué? Porque el cono del Blue es un poquito más finito, y eso es porque la conicidad de la Blue es un poquitín más finita que yo diría es un 7, un 7,5, es menos de 8, es menos de 8. Ya no le especifica el fabricante, pero te vas a dar muy fácilmente cuenta de eso porque los conos no calzan. Entonces tiene que ser cono blue para el lima blue y cono rojo para el Reciproc en wire, el Reciproc plomo, ¿no? Siguiente pregunta. Consultan si en el tema del retratamiento hay alguna secuencia de trabajo. Si queremos establecer una secuencia, básicamente sería primero apertura, ¿no? Remoción, por ejemplo, de interferencias, ya sea ionómero, resina, algún tipo de material, o si fuera un perno, pues vibrar con ultrasonido. Y en términos del uso del instrumento para remover la gutapercha, primero irrigación abundante con hipoclorito de sodio, ¿ya? Puedes entrar inicialmente siempre con una lima manual para ver si está la gutapercha bien condensada o si es para abrir algo de espacio en la masa gutapercha. La otra opción puede ser entrar con un instrumento caliente solo en la embocadura del conducto para reblandecer, una vez que ha reblandecido solo la embocadurita, ¿ya? Y ya podemos entrar con el instrumento Reciproc. Ahora, lo que sí te recomendaría, por ejemplo, es que para hacer este tema del retratamiento yo prefiero y sí me recomiendo usar el Reciproc plomo, el wire, porque es un poquitín más duro que el Reciproc Blue, es decir, resiste más la torsión. No he hecho retratamiento con el Blue, ¿ya? No tengo experiencia, pero sí, de hecho, mi opción diaria es el plomo para hacer el retratamiento. Entonces, remuevo un poco de gutapercha de la embocadura, irrigo, remuevo un poco de gutapercha de la porción media y muchas veces en ese momento que termina por arrancar casi toda la gutapercha. Entonces, la preparación sigue siendo primero cervical, luego medio y después el tercio cervical. Esa sería más o menos la secuencia que podría utilizar para hacer un retratamiento. Y después, obviamente, irrigación copiosa y abundante hasta que te aburras, ¿no? ¿Listo? Ok, doctor. Consultan a qué distancia del CDC realiza su longitud de trabajo. ¿A qué distancia del CDC? La verdad, no te podría responder esa pregunta porque no sé dónde está el CDC. El CDC es una posición histológica, es decir, es la zona donde se une el cemento y la dentina, que puede ser a medio milímetro o 1 o puede ser mucho más abajo. Lo que intentamos hacer es cuán lejos o cuán cerca del foramen, eso sí puedo conocer. Sí, el foramen sí puedo saberlo porque la lima cuando ingrese con el localizador me va a indicar que esa lima ya está saliendo del agujero llamado foramen y está tocando el ligamento. Ahí es donde marca Apex 00. De esa medida yo le resto medio milímetro hacia adentro. Medio milímetro siempre adentro. ¿Ya? Entonces, siempre hay esa confusión entre CDC, constricción y foramen. Constricción es histológico, es la parte más estrecha, que tampoco necesariamente está en el último milímetro, ni a 0,8 ni a 0,5, puede estar más abajo. ¿Ya? Si estás usando localizador y tú bajas con la lima y de pronto el localizador se para y tú sigues avanzando con la lima y el localizador no se mueve, es que estás en una constricción múltiple.
No es que tu localizador esté mal o está fallando y lo mandas al servicio técnico. No, no, no. Lo que está pasando es que estás en una constricción múltiple y te está marcando que la lima no, tú avanzas, pero el localizador no se mueve. Avanza un poquitín más, ¿ya? Porque probablemente ya más adelante sí ya está la parte del foramen. Lo que todos los localizadores te van a decir, ¿ya? No es la constricción, no es el CDC, porque eso es histológico, ¿ya? Pero sí te van a decir dónde está el foramen. Por eso el nombre es localizador foraminal. Entonces lo que yo pretendo buscar es del foramen, ahí para adentro. ¿Sí? Entonces, si me preguntas a cuánto, a 0,5 adentro del foramen, donde normalmente preparo. Consultan también en cuanto a la irrigación, ¿qué soluciones y concentraciones usted podría recomendar para el tratamiento de dientes vitales y necróticos? Normalmente utilizo hipoclorito de sodio al 4%. ¿Ya? No tengo preferencia si fuera vital o necrótico, igual tengo que eliminar bacterias, igual tengo que remover pulpa viva que está en aquellas zonas apolares, en aquellas zonas donde el instrumento no va a llegar, entonces yo utilizo hipoclorito al 4%, ¿sí? Directo. Lavo luego con, eso es para componente orgánico, para quitarle el componente inorgánico, irrigo con EDTA al 17%, no soy muy fan del ácido cítrico, prefiero el EDTA, que es más fácil de conseguir. Y el lavado final lo hago con suero fisiológico, ¿ya? Y si es un diente que trae pulpitis y dolor, es suero fisiológico, pero helado, frío. Entonces lo pongo en la congeladora durante el tiempo que viene el paciente, ya sé en qué condición está. Entonces ya cargo una jeringuita de suero, la dejo en el frigobar del consultorio y voy atendiendo. Y el lavado final, pues ya saco la jeringuita, ya está lo suficientemente fría como para generar la liberación de endorfinas a nivel apical y disminuir el dolor. Entonces el protocolo va a ser siempre hipoclorito, DTA y suero fisiológico. La otra y la última pregunta, consulta si usa algún tipo de anestesia al momento de hacer el diagnóstico clínico, ya sea necrosis, periodontitis apical o acceso dentoalveolar. Referente a la anestesia, doctor. Ya, a ver, protocolo de anestesia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en el caso de las pulpitis, que son las más difíciles de manejar y donde he visto que la mayoría de colegas siempre tienen problemas, ¿no? Entonces están intentando aperturar y duele, entonces aquella sesión se vuelve pues una pesadilla, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, que debemos entender que tal vez no es tu técnica de anestesia la que está mal, sino es lo que estamos no entendiendo, es poquito fisiología del dolor que trae el paciente. Siempre que hay dolor, ya sea por infección o por inflamación, ya el pH de los tejidos baja. ¿Sí? Entonces, cuando baja los tejidos hay acidez. Entonces, en esa condición, la lidocaína que compramos comercialmente, lidocaína al 2% con epinefrina, pues es la peor elección que vas a tener. Entonces, se va a doler, no va a hacer efecto. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Entonces decimos, doctor, tengo el labio dormido y la lengua dormida. ¿Por qué me sigue doliendo el diente? Es que lo que pasa es que cuando yo traigo una pulpitis ¿ya? Y anestesio en dentario y tengo labio y lengua dormida, solo tengo 50% de anestesia en pulpa, nada más. Significa que el paciente igual va a sentir el frío de la turbina, igual va a sentir cuando caiga, así es extremadamente doloroso cuando llegues a la zona de la cámara pulpar. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esa condición? Entonces, en una situación de pulpitis o cuando hay dolor extremo, bastante intenso, mi protocolo va a comenzar siempre usando mepivacaína al 3%, porque dicho la MEPI es el anestésico que tiene el pKa más bajo. Significa que es el anestésico que mejor trabaja en medio ácido. Es decir, en cuál situaciones de dolor e inflamación. Entonces, voy primero con un cartucho de MEPI completo al dentario, ¿ya? Ahí luego voy con un cartucho de segundo de lidocaína, ya puede ser la convencional, la de plástico, ya hasta porque lo que necesito en una segunda función es nada más el vasoconstrictor, porque la MEPI al 3% no trae vasoconstrictor, hace efecto rápido, pero también se va a ir rápido. Necesito sostenerla en el tiempo. Entonces, para eso utilizo una segunda punción de lidocaína al 2%, ¿ya? Ahí espero por reloj 15 a 20 minutos, ¿ya? Y de ahí puedo hacer un bloqueo suplementario o por lingual o intraseptal para hacer que el anestésico entre directo a los espacios medulares, ¿ya? Y ya tenga un bloqueo un poco más profundo, ¿no? Con eso conseguimos más o menos alrededor de 50, llevarlo hasta casi 25%, más de un 75% de anestesia en pulpa, lo que te va a permitir aperturar y llegar hasta la cámara pulpar, por lo menos con el menor dolor posible. Ya en la cámara puede que haya cierto dolor porque obviamente estás trabajando sobre tejido dentario, que está, por ejemplo, tejido pulpar que está inflamado, ¿no?
Entonces es casi imposible bloquear al 100%. Cuando el paciente trae dolor, es imposible bloquear al 100% la pulpa. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con una cuestión fisiológica. La pulpa trata de llevar la información de que algo lo está agrediendo al cerebro. El cerebro devuelve con otra respuesta diciéndose es que inflámate, protégete. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que hacer como anestesia es tratar de cortar esa conducción nerviosa. En otras palabras, tratamos de competir contra la fisiología del dolor, que es muy compleja. ¿Y eso demora qué cosa? Tiempo. Entonces, el secreto para que te funcione, en el caso de la pulpitis, voy con MEPI, luego lido, espero 15 minutos y ahí hago bloqueo suplementario en intraceptal o por el lado lingual para coger algún ramo amiloideo que tenga que dar fibra aferente a la zona mandibular y de ahí recién comienzo mi procedimiento. Así más o menos como lo suelo hacer. Ok, doctor, entonces eso sería todo. Agradecerle una vez más por el taller virtual de hoy y agradecer también a todos nuestros participantes. Hasta Listo. una nueva oportunidad, doctor. Gracias, señorita Mari Carmen, gracias, Shop, gracias, señora Ana, y a todos los colegas que se conectaron, pues que tengan un bonito día y nada, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos.